Muy buenas familia y bienvenidos al canal. El día de hoy traemos la historia completa de Marcada, la cual ocupa 40 capítulos en total, así que sin más, espero que disfrutes de este video. Capítulo 1. Un monstruo horrendo. ¿Qué harías si tu propio rostro fuera tu condena? En un reino donde la belleza es poder y la perfección puede sellar tu destino, una joven carga con una marca que nadie se atreve a mirar. Esta es la historia de Solja, una mitad oculta, una mitad rota, y un destino que no eligió, pero que está a punto de enfrentar. Hacía mucho tiempo, en una pequeña nación del este, una dama de los cielos descendió a la tierra y se enamoró de un mortal. Su amor incandescente los llevó a formar su propio hogar entre los humanos para luego ser conocidos como los Yul. Los hijos nacidos de aquel amor heredaron la extraordinaria belleza de su madre, pero eso solo fue el inicio de su maldición. Humanos codiciosos devastaron a los Yul y poco a poco la progenie de aquellos que alguna vez amaron puramente fue drásticamente disminuyendo hasta quedar en cenizas. Y esto no fue la excepción ni siquiera para la última sobreviviente de los Yul, quien más adelante sería convocada para servir al emperador y satisfacer sus más retorcidos hedonismos. Dentro de una habitación oscura alumbrado apenas por la luz de las velas, un par de cuerpos se retorcían entre las sombras sedientos por el deseo. Sin embargo, el emperador, que ya tenía el corazón inquieto y estaba en un estado cerca a la irritación, menguó sus movimientos a medida que el tiempo pasaba. La mujer a su lado siguió frotándose contra él. Era una de las tantas flores del palacio, que esta noche estaba allí para complacerlo. No obstante, poco después, su tembloroso heraldo llegó con las noticias que aguardaba. La atmósfera pasional quedó en el olvido y Jun se arrastró fuera del tatami, totalmente impaciente, pero a medida que la anticipación crecía dentro de él, también lo hacía el miedo de su sirviente, quien con una voz temblorosa informó que existía un pequeño inconveniente con su encargo. Sin embargo, lejos de dejarse llevar por la ira como era costumbre, Jun sonrió con burla, restándole interés a sus palabras. Eso no importa. La chica ya está aquí. Tráemela, ordenó mientras ajustaba sus prendas, y cuando su precioso encargo fue colocado ante sus ojos, estos mismos que minutos antes sonreían lentamente decayeron en horror. El rostro que Dios debió haber dibujado hermosamente estaba corrompido por horribles cicatrices y quemaduras. La hermosa heredera de los Yul no era más que un monstruo horrendo ante sus ojos, y mientras el desprecio se desprendía con vileza de sus labios, su amedrentado sirviente inclinaba el cuerpo en su contagiando a su vez a la joven muchacha que clamaba por su vida. Después de ser obligada a dejar el hogar que siempre conoció, Solja había sido arrastrada hasta los aposentos del emperador. Pero antes de que eso pasara, su madre, en un arranque de furiosa locura, había tomado la decisión de arruinar su bello rostro mientras gritaba: «Una cara hermosa no es más que veneno en esta vida». Pero puede que no fuese solo su madre quien perdiera la cordura. Solja, que temblaba de miedo, pronto escuchó el retumbar de la risa frenética del emperador, los gritos haciendo eco de su concubina al lado, y luego el inconfundible y enfermizo olor metálico. Su concubina de antes yacía sin vida y con la cabeza separada de su cuerpo. Puede que todavía haya más sobrevivientes, Yul. Encuéntralos, si no quieres que tu cabeza ruede como el de esa mujer. Y mientras tanto, esta mujer puede conservar su vida. Las palabras que para otros pudieron sonar a misericordia fue solo el inicio de la trágica historia de Solja, la última Yul existente en estas despreciables tierras. Un medio monstruo. Esa era la forma más repetida de referirse a ella. Cuando Solja entró por primera vez al palacio, los cortesanos literalmente arrojaron sal por donde pisaba, como si fuera una aparición maldita. Las concubinas más esbeltas chillaron como si hubieran visto una plaga y huyeron cubriéndose el rostro por miedo a que sus cicatrices fueran contagiosas. De allí la costumbre de Solja de agachar la cabeza o cubrirse el rostro con el cabello. Pero, ¿por qué había tanto alboroto el día de hoy? Bueno, el emperador Jong había convocado a su hermano gemelo, Muon, el príncipe de las sombras, como algunos solían llamarle en voz baja. Verán, Muon era el hermano gemelo del emperador, nacido el mismo día a la misma hora.
Uno fue criado para gobernar, el otro para luchar, y al final, mientras Muón estaba en campaña, su hermano menor tomó el trono. Circulaban los rumores de que el emperador anterior confundió a Muón con su hermano y aterrado, abdicó. Pero esos rumores no vivieron mucho. Todos los que lo mencionaron acabaron callados de forma permanente. Muchos esperaban que Muón regresara para reclamar lo que se le había arrebatado, pero no. En cambio, se arrodilló, juró lealtad y lo hizo tan convincentemente que hasta los espías más avesados dudaron. Pero todos sabían que si había alguien a quien el emperador temía más que a los dioses, ese era su hermano. Cada que te veo recuerdo por qué no deberías estar aquí, dijo el emperador devolviéndola al presente. Una mitad tuya parece una estatua divina y la otra mitad parece haber sobrevivido a un incendio. Una ronda de risas estalló y Solja cerró los ojos queriendo desaparecer. Incluso con las luces apagadas, esa cara sigue siendo inolvidable. Un regalo para el mundo. Si el mundo quisiera pesadillas. Las risas se volvieron más crueles. Ese era el palacio, un espectáculo donde las concubinas eran marionetas, los rumores eran armas y la belleza era una moneda de cambio. Pero Solja no era una mujer para ellos, era una anomalía útil. Entonces la noticia de que el comandante de guerra Muón había llegado interrumpió el entretenimiento. Finalmente la orden que ella había anhelado escuchar fue dicha. ¡Vete! Pero justo cuando iba a bajar, sintió un brazo rodearle el cuello. El emperador la sujetaba por detrás. He cambiado de opinión. Un gesto posesivo mientras que un dedo señalaba un punto hacia abajo. Mira, el que viene ahora es mi hermano mayor. Su voz era baja, pero el brazo seguía apretando lo suficiente para hacerle notar que no se trataba de un gesto afectivo. El aliento cálido del emperador rozó su cabello, provocándole un escalofrío. Y sí, alguien venía, pero no solo alguien. Era el príncipe de las llamas, Muón. Sigue caminando entre los vivos. Él es el único que puede entrar con sus soldados hasta los salones imperiales sin pedir permiso, murmuró el emperador con una mezcla extraña de orgullo y resentimiento. Su voz temblaba entre el amor y el odio, pero Solja no parecía saber en qué punto se inclinaba más. Ella nunca había visto al hermano del emperador. Cuando ingresó al palacio como concubina, él ya había partido a una larga expedición. Lo único que se sabía de él eran rumores, historias vagas y exageraciones. ¿Tienes miedo?, preguntó Jun con una sonrisa ladeada. ¿De él? ¿Más que de mí? No era una pregunta inocente, era una advertencia disfrazada de celos, y ella respondió como pudo. El emperador bajó el rostro hasta su cabeza, aspirando el perfume que llevaba. Solja sintió que el cabello se le incendiaba, y resistió el impulso de empujar al emperador y tirarse escaleras abajo. Cualquier cosa sería preferible a esa incomodidad. Comparado con tu rostro, tu aroma es más soportable. Con suerte, Solja no tuvo que soportar ese momento por más tiempo, ya que Muón se había plantado cerca de ellos. Su rostro parecido al del emperador, pero más endurecido por la guerra, no mostró ni desprecio ni ternura cuando la vio. Quizás estaba mirando al emperador, o quizás no. Jon la soltó, o mejor dicho, la empujó. Ella bajó las escaleras como pudo, con las piernas temblorosas, a punto de rodar como una pelota de trapo, y al cruzarse con el príncipe Muón, se hizo a un lado torpemente. Pase usted primero, señorita, dijo él cortésmente. Su voz, que era parecida a la del emperador, sonó diferente. El hombre pasó a su lado sin rozarla, pero Solja sintió que su presencia se le quedó pegada a la piel. Oh, querida, tu rostro, dijo él entonces con voz baja, casi con tristeza, y ella apartó el rostro con rapidez, sintiéndose ridícula por intentar ocultarse. Eso debió haber dolido. Fuiste muy valiente, pequeña, añadió él. Solja no entendía si hablaba del dolor o del abandono, pero Muón subió las escaleras de nuevo sin esperar respuesta, y ella se quedó allí confusa, porque nunca nadie le había dicho que su dolor podía tener otro nombre, pero ahora lo entendía, y ese gesto simple de amabilidad se quedaría por siempre en su pecho. Sin embargo, el destino tenía algo preparado especial para Solja. Tienes que vivir por quien vive solo para ti. Era un pensamiento bonito, casi poético. Solja sonrió con fuerza, como si esa promesa silenciosa pudiera contener todo lo que no se atrevía a decir en voz alta. Hoy vi al príncipe Muón, nana, dijo de repente Solja, rompiendo el momento. Jon, confundida, miró a Solja, que parecía feliz. Se parece mucho al emperador, continuó Solja. Y sabes, me miró como si supiera algo, como si me conociera. No te asustes, solo fue una impresión pasajera. Ni
Ni siquiera volveré a verlo, musitó al notar que su niñera palidecía. Por cierto, ¿crees que las cicatrices han desaparecido?, preguntó Solja cambiando de tema y acercando su rostro a Eun-Young, cuyas manos la envolvieron con ternura. En ese momento, la vieja puerta principal se abrió de golpe. Pocas personas venían hasta ese rincón olvidado, salvo los eunucos como... «Ho-Young», llamó Solja sorprendida. Ho-Young era el joven mudo aprendiz de apenas 16 años, que estaba asignado a otra concubina de mayor rango, pero de vez en cuando pasaba por allí llevándole regalos especiales. Y aunque no podía hablar bien, Solja había aprendido a entenderlo. Ho-Young corrió hacia ella, sacó unos dulces y se los puso en las manos con una sonrisa radiante. «Ho-Young, no deberías traerme estas cosas, podrías meterte en problemas», dijo Solja, pero él solo sonrió y negó con la cabeza. Señaló con gestos que su señora, Jane, no quiso comer ese día, así que trajo las sobras para compartir. «Bueno, entonces comamos juntos», respondió Solja medio en broma, poniendo algunos dulces también en las manos de Eun-Young y Ho-Young. Sin embargo, mientras se echaban a reír en ese rincón triste del palacio, la puerta volvió a abrirse de golpe y Jane entró seguida de sus sirvientes. «¿Te atreves a robar los refrigerios que me dio su majestad? Esto es una grosería. Siempre desaparecen cosas de mi santuario. Primero pensé que eran ratas. Ahora veo que son ladrones», acusó Jane. «Ho-Young no robó nada. Solo tuvo compasión de mí. Me trajo su parte porque no quería que me sintiera sola». «¿Compasión? ¿Desde cuándo un eunuco mudo puede decidir a quién consolar? Córtenle las manos a ese ladrón», gritó Jane, exagerando su indignación. El pobre muchacho fue levantado como si fuera un costal de arroz podrido. Lo sujetaron por los hombros y se disponían a arrastrarlo cuando Solja se cruzó en su camino, con una urgencia que no se molestó en disimular y rogó por él. Y sí, aquella escena no era nueva. Ho-Young solo era el último chivo expiatorio de Jane, quien había venido solo a cobrar su dosis de venganza, por sus celos podridos y su rabia disfrazada de justicia. ¿Por qué? Porque el emperador, que era conocido por sus gustos que rozaban lo incomprensible, a pesar de haber mostrado su desagrado por Solja, la trataba como un adorno raro. Sí, a veces era colocada a su lado mientras yacía con otras mujeres, como si su presencia completara algún tipo de fantasía torcida. Y por supuesto, las demás concubinas no lo podían soportar. «Por favor, es solo un niño, no va a sobrevivir. Te ruego que lo perdones», suplicó Solja cayendo de rodillas. «Todo esto pasó por mi culpa, y si esto calma tu ira, entonces castígame a mí también». No obstante, por mucho que Jane lo quisiera, las reglas del palacio eran rígidas, y una concubina no podía castigar a otra, así que Jane había encontrado una forma más cruel y más legal: usar a ese niño. «Bien, 50 azotes por su falta de respeto», concluyó Jane, e inmediatamente los azotes comenzaron. El sonido seco del látigo contra la piel de Ho-Young resonó como una bofetada. Sangre, lágrimas, golpe tras golpe, otro chorro de dolor, y el escudo blanco del castigo se volvió rojo en segundos. Cuando Ho-Young dejó de moverse, Jane ya se había marchado con una amenaza, y en cuanto desapareció, Solja corrió hacia Ho-Young aún atado al marco. El muchacho estaba pálido, tembloroso, como si la vida ya se le hubiera escapado y solo quedara el cuerpo. Ella y Eun-Young lo llevaron a una habitación desesperadas. «No, señorita, no puedes hacer eso», dijo Eun-Young cuando vio las intenciones de Solja tomando una daga y acercándola a su piel. «¿Prefieres que muera aquí? Soy la única que puede salvarlo ahora. Tengo que hacerlo», dijo Solja con una calma que no correspondía con el temblor de sus manos. Se hizo un corte limpio en la muñeca, ya tenía varias cicatrices, así que una más no haría diferencia, y con la sangre brotando, la acercó a los labios inconscientes de Ho-Young. «Tienes que beber, Ho-Young, solo así vivirás», dijo Solja, como en esas leyendas antiguas en las que una mujer celestial descendía al mundo de los humanos por pura curiosidad, y al enamorarse de un hombre apuñalado, lo salvaba dándole de su sangre, una sangre que tenía el poder de sanar, y al hacerlo, decidía no volver al cielo. La familia Yule descendía de aquella mujer celestial. En ocasiones raras nacían con habilidades que los reyes y emperadores solo soñaban con tener. Solja había nacido con ese linaje, y aunque ya no quedaban certezas, aunque la sangre se hubiera diluido generación tras generación, aún quedaba un rastro, una última gota de esperanza o de una maldición. «El cuerpo humano tarda más. Contigo fueron 3 días, ¿verdad, Eun-Young? Ho-Young tiene una familia, sus corazones dolerían si lo vieran así», susurró Solja como si eso justificara el sacrificio. Pero Eun-Young no respondió, solo la miró con esa expresión preocupada que decía: «¿Y qué hay de tu corazón?».
Ser concubina de bajo rango en el imperio era como ser un florero barato en una galería de porcelana fina. Nadie te miraba y si te rompías, ni barrían los restos. Por tanto, las de sus categorías quedaban relegadas a los márgenes, en los salones polvorientos o en rincones apartados, como en el caso de Solja, que vivía cerca al coto de casa para esperar la muerte o a convertirse en un fantasma. De niña, Solja les temía, hasta que descubrió una verdad mucho más brutal. Los vivos son los que dan más miedo. Y con eso en mente comenzó a prepararse. Cultivaba lo básico en los bordes del coto de casa, nada del otro mundo lo suficiente para no morir. Y a veces también llegaba el guardabosque de la zona, que le regalaba faisanes recién casados o con carne fresca, como hoy que traía carne de conejo. Aquel hombre con su barba desordenada y una cicatriz escondida tras el flequillo había sido salvado por Solja alguna vez. Desde entonces cada tanto compartía lo poco que tenía. «Puedes cocinarlo con verduras para acompañarlo», dijo amablemente el hombre, pero su expresión se ensombreció al escuchar pasos ajenos y una voz familiar. ¿Qué tenemos aquí? ¿Una conversación secreta con la concubina del emperador? La voz provenía del otro lado del muro. Era seca, autoritaria y el guardabosque cayó de rodillas. Solja reaccionó al instante. Si los descubrían juntos, los acusarían de adulterio. Él sería ejecutado y ella, bueno, lo que hacían con las concubinas sospechosas no se contaba con facilidad, así que corrió. Solja huyó como un conejo, pero fue tarde, ya que pronto alguien la levantó por la cintura. Un grito desgarrador escapó de su boca, pero fue en vano. El tipo la cargó como si no pesara nada y saltó por encima de la valla, con la facilidad de alguien que había hecho eso muchas veces. Las antorchas iluminaron su rostro y allí estaba él, el príncipe Muom. Nos encontramos de nuevo, señorita. No es lo que parece, Su Alteza. Este hombre es inocente, dijo ella sintiendo su boca seca. Este amable señor solo fue amable conmigo, una concubina olvidada como un gesto de humanidad nada más. Solja pensó en el guardabosque, en Joyón, en su madre muerta, en Unyong, en todo ese cúmulo de vidas que parecían depender de sus migajas. ¿Había nacido solo para ser la carga de otros? Estaba tan cansada, 2 noches sin dormir, 2 noches con el corazón encogido. Parece que estás más demacrada que la última vez que te vi, dijo acercándose a ella con una mirada reflexiva. Ella no respondió. El cabello oscuro de él caía por un lado rozándole la mejilla. ¿Y por qué suplicas por la vida de este hombre? ¿No deberías hacerlo por ti? Quizás si lo hicieras, podría hacerme de la vista gorda. La sugerencia llegó con una suavidad que dolía, pero Solja tenía sus dudas al respecto. Lo único que sabía en ese momento era que no había diferencia entre este hombre y el emperador. Ambos regalaban esperanza solo para aplastarla después. Por lo tanto, no podía confiar en él. Le diré al emperador que intentó robar mi virtud y que mató al guardián del coto de casa por intentar detenerlo, soltó Solja con una calma tan forzada que parecía bordar la locura. Los ojos oscuros de Muon brillaron como los de una fiera, pero más allá de ese interés, él ni se inmutó. De hecho, parecía disfrutar de la situación. Sin duda eres la presa más feroz que he atrapado, murmuró él, su rostro en sombras. Si muero, voy a arrastrarlo conmigo. No voy a morir sola. ¿Y crees que el emperador te creerá? Replicó él con indiferencia, pero ya lo había dicho, y no había vuelta atrás. Solja respiró hondo y sintió las lágrimas acumularse bajo los ojos, mezcladas con el ardor de la humillación. Muon la miró con curiosidad, como si su tristeza fuera solo un accesorio más. Ah, querida, ¿por qué estás llorando? Supongo que debería ceder. Luego, girándose a uno de sus hombres, dio una orden clara, que le dieran una amonestación severa al guardabosques y siguiera su camino. Ella se estremeció y apoyó contra la barrera de madera, pero no tuvo tiempo de relajarse. Ya. Es demasiado pronto para bajar las defensas, señorita. ¿Quién sabe? Hasta podría cambiar de opinión y decida robar tu virtud, como dijiste, murmuró él estabilizándola, pero el gesto solo hizo que ella retrocediera como un conejo asustado. Muon levantó las manos en señal de rendición. Sin embargo, cuando ella se giró y vio la enorme valla, la voz de él serpenteó por detrás. ¿Crees poder subir la valla por ti misma? Estaría agradecida si pudiera guiarme a mis aposentos, musitó ella resignada y sin esperarlo. Nuevamente sus pies se separaron del suelo. Sí, eso fue lo que pensé, dijo él, pero a diferencia del emperador que parecía usar las palabras como trampa, Muon era la trampa.
Dicen que el silencio es una estrategia de supervivencia. Bueno, cuando Muon estaba fuera del campo de batalla, desconocía la palabra silencio, ya que llegó dando patadas despreocupadas y haciendo toda una escena. Un John que lo había confundido con el emperador se desparramó en el suelo con el rostro pálido, solo para quedarse boquiabierta al saber que se trataba de su hermano gemelo. Y sí, Solja estaba tan sorprendida como ella, sobre todo cuando los hombres de Muon llegaron trayendo consigo un enorme venado. Haz fuego. Ordenó Muon, sus intenciones eran claras y aunque ella sabía que debía hacer que se fuera, Solja sintió que se le vaciaba el cerebro. La realidad había dejado de tener sentido. 4 hombres, un ciervo, una fogata. ¿Qué era eso? ¿Una cena tribal? Si el emperador se entera de esto, cortará mi cabeza, Su Alteza, y si eso sucede, juro que lo voy a perseguir en sueños. Muon sonrió ante el ingenio de esa mujer. Es más, hasta se sorprendía que siguiera con vida con esa elocuencia. Entonces se giró hacia el animal muerto y cortó su carne. La sangre brotó con violencia y el olor se impregnó en el ambiente. Mientras tanto, él llenó un bol y pronto se lo tendió a Solja. Bebe, no dejes ni una gota. Ella no quería, pero sabía que si no lo hacía, él vendría y lo haría por ella. Así que tomando a regañadientes el recipiente y con el estómago revuelto, tragó 1, 2, 3 veces y lo vació. Muon se acercó y le limpió los labios. Debes tragarlo. Necesitas todos los nutrientes para que puedas seguir. Dijo con una sonrisa a medio camino entre el cuidado y la burla. Ella no respondió, solo intentaba no desmayarse, el sabor aún le ardía en la garganta. En una región que conquisté hace poco, comentó Muon como si le hablara del clima. Tienen una costumbre. Las parejas deben compartir sangre de ciervo para permanecer unidas para toda la vida. Es un vínculo irreversible. La frase dicha con ligereza la golpeó con la fuerza de una confesión a medias. Era como sin querer hubiese cruzado una línea de la que no se puede volver, como si acabara de consumar una unión sin haberse enterado. Esto no es una conquista. Sus palabras me insultan. Soy una concubina del emperador. ¿Ser la concubina del emperador es un halago? Admítelo, señorita. Necesitas un aliado. Yo podría ser uno. Y la frase podría haber sonado ridícula si no fuese porque la dijo con total seriedad. Pero, ¿realmente podía confiar en este hombre? No obstante, antes de conocer la respuesta, el ambiente cambió cuando trajeron la carne asada de venado. Muon mismo cortó un pedazo y se le ofreció a Solja, quien lo miró confundida. Él había cazado el ciervo, lo trajo como ofrenda, como si, a pesar de todo, esperara a redimirse con gestos torpes. Aún así, el olor a carne no pasaba desapercibido, así que siguiendo sus instintos, Solja mordió el pedazo de carne generosamente. El sabor estaba tan rico que Solja miró a Unjong y le pidió que separara un pedazo para Hunjum. Al escuchar esto, uno de los soldados de Muon se giró hacia su conversación visiblemente interesado, y cuando confirmó que se trataba del eunuco mudo, el hombre de casi más de 2 metros salió corriendo en dirección de la casa. Era el hermano mayor de Hunjum, aquel que había ido a la guerra. No, él está bien. Él recibió un leve castigo, solo le di un pequeño somnífero y se quedó dormido. Mintió Solja sin dar los detalles de lo sucedido días anteriores. Por supuesto, Seok-jo creyó la mentira. Vio el rostro tranquilo de su hermano y se convenció de que todo estaba bajo control. Pero Muon sí que había notado la mentira y su mirada estaba fija en Solja, quien parecía reflexiva ahora. ¿En qué piensas tan profundamente? Solo pensaba que el emperador me va a castigar por esto. Solja miró hacia las llamas del brasero evitando su rostro. Todo parecía más caótico de lo que podía soportar. No lo hará. Prometí que sería tu aliado. ¿Lo olvidaste? El tono no sonaba tranquilizador. Tenía esa media sonrisa en el rostro como si todo le divirtiera un poco más de lo que debería. Gracias, pero mi estadía está por terminar, Su Excelencia. Creo que no va a ser necesario. Bueno, eso está por verse, añadió. Lo vas a descubrir por ti misma, así que acostúmbrate a mí porque me necesitas, dijo él con esa media sonrisa. Solja no dijo nada, no podía. Algo en el tono de él le dejó claro que esa frase no era solo una advertencia, era un hecho. Uno de esos que no entiendes del todo hasta que ya es tarde. Y solo días después, entendió exactamente a qué se refería. La noticia del caos en los cotos de casa no tardó en llegar a los oídos del emperador Yu, quien no se molestó en ocultar su fastidio ni en disimular su curiosidad. Esa tarde, en pleno banquete imperial, organizado para celebrar otra victoria militar de su gemelo, Yu no escatimó en gastos. Los viejos ministros soltaron risitas mientras se acariciaban la barba. Algunos jóvenes nobles, todavía medio verdes, se sonrojaron con torpeza mirando a las concubinas del emperador. Aún así, algo era evidente. Los hombres que regresaban del
del frente no le prestaban atención al emperador. La verdadera figura que acaparaba las miradas fue Muón, él y por supuesto su adorno más especial, Solja, que llevaba los colores de la emperatriz, una broma más del emperador, una no muy graciosa. Jung, como siempre, jugaba con los límites y Solja una vez más quedaba atrapada en medio de su teatro. Ella se paró frente a todos como si fuera una muñeca bien entrenada, mientras que mentalmente se preparaba para el golpe que de forma simbólica o no vendría por la espalda. No es la primera vez que veo a nuestros valientes generales de regreso con vida y éxito, dijo Jung con ese tono indulgente que usaba cuando quería divertir a la corte a costa de alguien más. Observen. La última chica del clan Yul que me queda. Y como si fuera un simple accesorio decorativo, le dio un empujón con el pie que la hizo rodar por las escaleras, un tropiezo que provocó carcajadas generalizadas, porque sí, incluso entre nobles y sacerdotes, nada divertía más por ver cómo se derrumbaba una mujer que ya no era respetada ni siquiera por su título de concubina imperial. Al intentar levantarse, con el tobillo torcido y el orgullo hecho trizas, Solja volvió a caer, y el lugar volvió a estallar en otra carcajada abierta, vulgar y cómoda. Nadie iba a ayudarla, así que se preparó para arrastrarse de vuelta a su asiento cuando de repente lo vio, vestido con la ornamenta de un soldado sobrio y sin una sola sonrisa en sus labios. De todos los hombres, fue el príncipe Muón quien fue en contra de cualquier protocolo, sin pedir permiso, sin inclinarse ni mostrar ceremonias. Se agachó y la tomó por debajo de los brazos. ¿Aún sigues creyendo que no necesitas de mi ayuda? Susurró él para que solo ella la escuchara. Solja estaba confundida, pero no fue la única. De pronto todo el salón enmudeció. El sonido de la risa se evaporó. Los nobles inhalaron al mismo tiempo, sorprendidos. Perdone este atrevimiento, Su Alteza, dijo Muón con tono ligero. Vi una mujer hermosa en problemas y no pude evitar extender la mano. Lo dijo de forma tan natural, tan desenfadado, que por un instante Solja olvidó el peligro de estar en ese salón. No se atrevió a ver la cara del emperador. No quería confirmar si la sonrisa seguía allí o si ya planeaba su caída. Por supuesto, no puedo castigar a mi hermano por eso. Después de todo, este banquete se hizo en tu honor, dijo Jung finalmente con una voz suave que en él era siempre sinónimo de mala señal. Solo entonces ordenó que se llamara al médico, y antes de que el permiso fuera oficialmente concedido, Muón ya había enviado a sus eunucos para que la revisaran. Y así, Solja fue retirada discretamente de ese salón maldito. En un salón apartado, el médico le aplicó una cataplasma y con movimientos firmes ayudó a calmar el dolor palpitante de Solja. La curandera se retiró y pronto el silencio reemplazó sus quejidos, pero no por mucho, ya que pronto el lugar se llenó de nuevos quejidos guturales que no tenían nada que ver con el dolor. Y nadie, absolutamente nadie, irrumpía en un lugar como ese salvo el emperador. Solja se irguió con reflejo de soldado y bajó la cabeza tan rápido como pudo. Lastimosamente eso no hizo que el hedonista emperador la dejara ir. Por el contrario, obligó a Solja a observar como un testigo incómodo de todo lo que hacía allí con otra mujer. Cuando todo terminó, el corazón de Solja no solo temblaba, colapsó un poco más. Lo que acababa de presenciar no era solamente humillante, sino peor que cualquiera de las muchas atrocidades que el emperador había cometido antes. Era una herida que no sangraba, pero que seguía abierta, ardiente y punzante. Guavi, como si nada hubiera pasado, se levantó con la expresión de quien acababa de terminar una comida aburrida y cumplida. Se agachó, hizo su parte en la escena habitual y limpió con diligencia aquello que Solja ni siquiera podía atreverse a mirar. Jung las había dejado atrás para que otros se encargaran de los asuntos finales. Y tan pronto como el emperador abandonó la sala, las damas de la corte se precipitaron para asistir a Guavi, ayudándola a ajustar su vestido y su peinado. Solja seguía arrodillada con la mirada fija en el suelo. Sí, como una subordinada. No podía moverse sin la autorización de la reina, incluso si su majestad ya se había marchado. ¿Te divertiste hoy?, preguntó la mujer con voz cargada de sarcasmo. El emperador es un hombre curioso, continuó Guavi, la consorte más influyente del palacio. Tan simple como envolverte con los brazos, ¿no es ridículo? La mujer caminó en círculos como si saboreara cada palabra. Al principio Solja pensó que los gestos del emperador eran solo un acto para distraerse de lo verdaderamente desagradable, pero con el tiempo notó algo más inquietante. Aunque el rostro que él acariciaba cambiaba cada noche, sus ojos siempre volvían hacia ella. La única que lo veía todo desde la primera hasta la última escena. Siempre era ella. He cometido un pecado mortal, susurró Solja, más para sí misma que para nadie. ¿Pecado?
No exageres, niña, replicó Wabi con una sonrisa burlona. Solo haces lo que te ordene el emperador. Él es quien da la orden, tú solo estás donde él quiere que estés. Y sí, Wabi, como las otras, la odiaban. Desde que la emperatriz se negó a compartir el lecho imperial, dio a luz a un heredero sin doblegarse a los caprichos del palacio, la corte había tenido que adaptarse. Pero Solja, esa muchacha silenciosa y siempre presente, le resultaba insoportablemente útil para todos, incluso para ella. En mi época bastaba con una mirada para ganarse el favor del emperador, siguió Wabi. Pero tú, ¿de verdad no sabes lo que podrías lograr si dejaras de fingir tanta inocencia? Y luego, con su característica falta de tacto, empezó a hablar de métodos alternativos para engendrar un hijo sin necesidad de, digamos, interacción convencional. El tono burlón y las palabras desubicadas hicieron que el rostro de Solja se volviera blanco como el papel, por lo que tuvo que rogar para que Wabi se detuviera. Luego esta última agitó la mano como si espantara una mala idea y se marchó, satisfecha de haber dejado su veneno depositado. Solo cuando Solja se quedó sola, se permitió ponerse de pie y huir de allí, pero le temblaban tanto las piernas que tropezó. Sin embargo, antes de que tocara el suelo, unos brazos fuertes la sujetaron y la estabilizaron. Estaba preocupado de que estuvieras lastimada, pero mírate, ya estás corriendo. Una voz masculina la sobresaltó, pero él la sostuvo de la cintura con firmeza, casi con ternura, y ciertamente no sabía qué la inquietaba más, si la súbita cercanía o la libertad con la que él desafiaba cada norma. «Gracias por lo de antes, su excelencia», susurró ella. Era lo único que podía decir. No tenía fuerzas para explicar que de todas las humillaciones del día, lo más desgarrador había sido seguir siendo tratada como un objeto sin voluntad. Muón, por su parte, la miró, inclinando su cabeza como si quisiera oler su alma. Llegas con un aroma diferente. ¿Qué te hizo hoy el emperador? Solja lo empujó, escandalizada por la insinuación. «Esto es el Palacio Imperial. No deberías hablar así». Ya veo. El emperador te aprecia de forma muy peculiar, musitó él, ladeando la cabeza mientras la observaba de arriba abajo como si leyera un libro que ya había leído varias veces. Solja, nerviosa, intentó apartarse, pero él seguía allí sin intención de irse. ¿Acaso no puedes olerlo tú también? El aire huele a desdén. Es un hedor asqueroso. Soy la concubina del emperador. Es natural. ¿Natural? ¿Hasta dónde llega el afecto del emperador por su concubina favorita? No seas grosero, jadeó Solja al borde del llanto. El emperador me desprecia sin siquiera tocarme, pero tú eres peor, susurró ella temblando. Muón la miró con una intensidad peligrosa. Yo no te desprecio, solo soy honesto, respondió él. Y esta parte es la que más me gusta. Solja, confundida, sintió que algo se rompía dentro, tal vez su juicio, tal vez su miedo. Y cuando él acarició su cicatriz con sus labios, no sintió repulsión, sino fuego. ¿Ves? El emperador no sabe apreciar la verdadera belleza, bromeó Muón, limpiando con su pulgar la marca que había dejado en su piel. Ella respiró agitada con la cabeza hecha un nudo, las emociones ardiendo sin dirección. Lo miró con una mezcla de horror y fascinación. ¿Acaso no le temes al emperador? No, ni a la guerra ni al palacio imperial. Lo peor que puede pasarme es que me corten la cabeza, respondió él con un gesto gracioso, y por primera vez en mucho tiempo Solja soltó una pequeña risa. Ni siquiera era alegría, sino la absurda certeza de que este hombre estaba más loco que el mismísimo emperador. Era un peligro andante, pero no podía mirar hacia otro lado. Muón era un loco al que no le daba miedo mirar. El sol caía con una tibieza engañosa, como si quisiera convencer al mundo de que todo estaba bien. Y quizás sí lo era, porque después de varios días sumido en la inconsciencia, Ho-Jon finalmente había despertado. Parpadeó con torpeza, confundido con la claridad del cielo, y luego, asombrado, habló. No fueron gemidos ni balbuceos incoherentes. Habló de verdad, como si su silencio de años hubiese sido solo un mal sueño. Solja, que había estado a su lado desde el principio, se acercó con una mezcla de alivio y culpa pintada en el rostro. Entonces le explicó con cuidado lo que había pasado, o al menos la versión que podía contar. Debes prometer que lo mantendrás en secreto, Ho-Jon. Si alguien lo descubre, podríamos estar en peligro. Nadie, absolutamente nadie puede saberlo, susurró con seriedad. El joven eunuco asintió, balbuceando un sí cargado de emoción, mientras le dedicaba una sonrisa cálida que Solja no pudo devolver, porque, aunque ella lo había salvado, sabía que cada acto suyo tenía un costo, y últimamente los precios iban en aumento, porque sus poderes estaban creciendo, y eso, lejos de ser una bendición, era la peor de las noticias. El palacio ya había fijado fecha para la próxima visita nocturna. Eso significaba que
que no había más margen para seguir aplazando lo que tenía que hacer. Así que esa misma tarde, cuando el sol comenzó a ocultarse, ella encendió el caldero. El calor pronto invadió la habitación. Sacó el atizador y lo colocó dentro. No era la primera vez que hacía esto, pero el miedo siempre llegaba puntual. El metal al rojo vivo brillaba con un fulgor amenazante cuando Solja lo levantó con ambas manos temblorosas y lo acercó a su rostro. No titubeó, no rezó, no pidió perdón, solo cerró los ojos y apretó los dientes. Y el sonido que llenó la habitación no fue el del hierro contra la carne, sino el de un grito desgarrador que no parecía pertenecer a una joven, sino a una criatura arrinconada y salvaje. El dolor fue inmediato, insoportable, sin embargo, bienvenido, porque esa era la única forma. Y en medio del tormento pensó en su madre y por fin la entendió, no como una figura maternal y dulce, sino como una mujer rota que supo demasiado pronto que su poder no era un don, sino una condena, porque esto no era un regalo, era una maldición, porque si el emperador alguna vez llegaba a saber lo que ella podía hacer, lo que realmente era capaz de lograr, no la dejaría ir jamás, y Solja prefería ser una mujer desfigurada antes que un juguete imperial, sin la posibilidad de un mañana. Cuando la noche cayó tal como se esperaba, Solja cruzó el sendero pavimentado. La incomodidad se sentía como algo incrustado en su alma. ¿Había algún día en la que no tuviera una nueva herida? Solja siguió a la mujer que la guiaba. El primer paso era tomar un baño en el santuario empapado en vapor y perfume tan intenso que rasguñaba la nariz al primer respiro. El segundo paso, aplicarse maquillaje y aceite de camelias. Todo era una preparación para entrar en la cueva de una bestia lasciva. No sabía cuándo acabaría esa noche. Lo único que sabía era que quien lo decidiría sería el hambre del emperador. Y como último paso, un gran paño rojo envolvió el cuerpo de Solja, dejando apenas al descubierto su rostro marcado. El silencio en la habitación era absoluto, roto solo por la respiración contenida de quienes esperaban al emperador. A pesar de estar envuelta en seda roja, Solja se sentía desnuda bajo todas esas miradas. Entonces, una lámpara brilló junto a la cama. Era una linterna con un delicado patrón de mariposas, una de las favoritas de Solja. Bajo esa luz, una mariposa amarilla batía sus alas sobre su blanca piel, y cuando miró hacia arriba, se percató de que el hombre sobre ella no era el emperador, sino el príncipe Muón. Pero, ¿por qué él estaba allí? Era imposible. Nadie se atrevería a estar en la cama del emperador sin su permiso, pero este emperador cruel y caprichoso hacía lo que quería y nadie osaba contradecirlo. Un emperador extraño que no dudaba en sacrificar a su concubina para satisfacer sus propios caprichos, o peor aún, para observar los favores que le brindaba a su propio hermano. Y no fue un escenario tan sorprendente en realidad. En la oscuridad, dos figuras se miraban con una extraña mezcla de desafío y confianza. El emperador Jun y su gemelo, nacidos del mismo vientre, compartiendo la misma arrogancia y el mismo derecho a reclamar la cama imperial. Sí, parecían casi cómplices, como si el destino hubiera tejido esta confusión solo para burlarse de todos. Un grito ahogado escapó entonces de Solja cuando la mano del hombre la apretó. Sin dudarlo, los labios de Muón se posaron cerca de su oído, aparentemente con hambre en el rojo vivo de su piel. Tú sígueme la corriente, susurró él. Tu garganta y la mía podrían ser cortadas. Quizá podamos rogar juntos, y solo así podamos vivir juntos, dijo con voz baja cargada de una amenaza casi juguetona. Solja entonces entendió perfectamente lo que implicaba sus palabras. Esta noche su destino estaba sellado y era evidente que el emperador jugaba a humillarla, a deshonrarla ante su propio hermano. Solo repite mis palabras. Sálveme, emperador, sálveme, susurró Muón, y con esas palabras las lágrimas finalmente brotaron. Sin pensarlo, él rasgó la tela de seda que intentaba ocultar su cuerpo. Solja no sabía qué esperar de aquel momento, sin embargo comprendía que su tiempo para resistir había terminado. Si quería salir de allí con vida, tendría que someterse a este juego mortal. Su corazón latía con fuerza, atrapado entre el miedo y la necesidad. Muón insistió en que lo llamara emperador, y algo en eso la hizo estremecer mientras suplicaba: «Sálveme, emperador, sálveme». Con los ojos cerrados, Solja talló su sumisión con Muón haciéndole eco en susurros. «Sálveme, emperador, sálveme». La frente de Jun se frunció con fuerza, su mano blanca apretó el reposabrazos hasta que los tendones saltaron a la vista. La presa, medio devorar, fue empujada más y más hacia abajo, hasta casi desaparecer entre recuerdos y lamentos que había querido olvidar. «Sálveme, emperador, sálveme». El olor a ceniza y muerte
¿Tenía ella ese tipo de expresión? El emperador inclinó la cabeza observando cómo la sangre hervía en su interior, mientras veía la mitad hermosa de Solja contraída por la vergüenza y una emoción que no sabía cómo manejar. Esta era la primera vez que sentía esa sed insaciable, la misma que ningún placer lograba calmar. Y aunque ella tenía ese rostro tan marcado por el dolor, June sabía que no había interés verdadero en él. Cuando extendía la mano, las mujeres hermosas caían a sus pies. No necesitaba aferrarse a alguien tan imperfecto, lo sabía, pero mirar esa mezcla de enojo y dolor le irritaba y al mismo tiempo le hacía sentir una punzada extraña. A pesar de tener lo más precioso y bello frente a él, mirarla lo enfriaba. No obstante, al observar la mitad de su rostro, su deseo se avivaba con fuerza, pero solo se quedó de pie, observando, con esa sensación de que algo valioso le era arrebatado con violencia, una sensación que le resultaba extrañamente familiar. Él mismo le había confiado esa mujer mediocre a su hermano con intención. La eligió ella a propósito sobre todas las demás como advertencia para el verdadero dueño del trono que había robado, porque sin importar cuántos ejércitos movilizara Muón, su gemelo siempre sería solo una mitad. Y las cosas más nobles y preciosas siempre serían de él. Tú solo puedes aferrarte a lo más feo y sucio que hay debajo de mí, pensó June justo cuando la tensión de Solja explotó. En ese instante Muón borró la sonrisa de su rostro y observó a su gemelo que se había quedado congelado como un eunuco sin saber qué hacer. ¿Su majestad qué ordenará? Pero todo lo que June pudo hacer fue salir de allí murmurando que Solja siempre sería su concubina y que el niño que ella diera a luz sería miembro de la familia imperial. Los ojos de Solja brillaron con vergüenza y confusión mientras clavaba su mirada en la espalda del emperador. Pero a pesar de lo que había esperado esa noche, ella estaba a salvo, al menos por ahora. Capítulo 2. La luna no puede vencer al sol. Solja no podía permitir que nadie notara la fractura en su interior. Las últimas palabras del emperador Youn la habían dejado con gran ansiedad. ¿Vivir por siempre allí? Esa idea la aterraba, así que se llevó una mano a la cabeza encorvada como si quisiera esconderse del mundo. ¿Qué estás haciendo? Muón, tan sigiloso como siempre, había entrado a su humilde habitación como un felino. Parece que no esperas verme, agregó él cuando vio a Solja saltar como un conejo, y por supuesto que no. Ella jamás lo había esperado a que él apareciera en su ventana como si nada, así que intentó hacer que él regresara por donde había venido. Espera, ¿no es lógico tener curiosidad por la mujer con la que pasé la noche? Su sonrisa era infantil, casi inofensiva, su tono no tanto, y el recuerdo de la noche anterior la envolvió como una sensación cálida, sofocante y peligrosa. Y por un momento Solja se sintió hechizada al ver cómo él llevaba una de sus manos a su rostro, pero se recompuso y apartó la mano como si ésta quemara. Bueno, ahora somos aliados, y creo que ayer protegí muy bien tu virtud. ¿No crees que merezca una recompensa? ¿Una recompensa? Solja no podía evitar sentirse ansiosa. El día de ayer, era verdad que Muón la había salvado de pasar la noche con su hermano, pero ambos le habían mentido al emperador. No me mires así. Vine porque realmente estaba preocupado por ti. Susurró Muón abrazándola. Solja quiso pedirle que se fuera, pero entonces lo vio tan cerca, tan sereno, tan reconfortante. Su cabello oscuro ondeaba con la brisa que aún entraba por la ventana y su cuerpo olía a algo cálido y crudo, como cuero templado por el sol, con un leve rastro de humo y bosque. Era el tipo de aroma que no se olvida fácilmente, ni se quiere olvidar. Muón la miró al rostro acercando su nariz a su cuello e inhaló con lentitud. He olido sangre toda mi vida, y soy sorprendentemente bueno reconociendo rastros, incluso los que se esconden muy dentro. Su voz por fin no tenía juego. Su mirada había cambiado. La intensidad entre ellos ya no era broma. Era algo que ni Solja estaba lista para entender. El emperador está loco, pero sin esa locura, tú y yo no estaríamos conectados de esta manera. Solja lo miró temblando, pero no dijo nada, y entonces él dejó caer una bomba sin expresión. Creo que a mi hermano le gustaría tener un hijo tuyo. Y Solja desvió la mirada, como hija de una mujer que había sido usada como moneda de cambio. La sola idea de tener hijos la aterrorizaba. ¿Para qué? ¿Para que la vendieran como un espectáculo como hicieron con ella? 11 años. Esa fue la edad en la que la separaron de su madre. Si daba a luz, ¿cuántos años tendría ese niño cuando se viera obligada a soltarle la mano? ¿Lo odias tanto? Bueno,
Cuando llegue el momento, hay algunos medicamentos que pueden ser de ayuda. Susurró de forma tranquilizadora, como si eso pudiera suavizar la realidad. Luego, con suavidad, tomó su muñeca, deteniéndose en la línea rojiza que no encajaba con su piel blanca, como si fueran garabatos crueles sobre un lienzo delicado. Solja no dijo nada, entonces él se arremangó su propia ropa, dejando al descubierto una cicatriz gruesa, una línea oscura que contrastaba con su piel. También tengo una. Se parecen, ¿verdad? No, el de él era mucho más profunda, hecha con una intención final. La de ella era más superficial, repetida muchas veces. Una manera de recordarse que aún no había terminado, y eso la asustaba. Estás demasiado asustada, Dijo entonces él levantándose y levantándola en el aire. Solja ni siquiera tuvo a reaccionar o a saber qué estaba pasando cuando de pronto Muon saltó por la ventana con ella gritando y sintiendo el viento acariciándole la cara y el miedo convertir su corazón en un tambor de guerra. Abre los ojos, pequeña. Y en su huida improvisada, un nuevo mundo se abrió de una manera que nunca antes había visto. Un bosque inmenso, verde y desbordante se extendía frente a sus ojos como una promesa. Solja nunca había visto algo así, ni en su aldea natal, ni en los confines dorados del Palacio Imperial. Allí, desde lo alto, Solja se sintió por primera vez ajena a todo lo que creía conocer, como si el mundo real estuviera empezando ahora, justo después de lanzarse al vacío con un hombre que olía a peligro y a tabú. Es tan hermoso que nunca quisiera regresar, susurró ella mientras que el hombre que la cargaba soltaba una risita. ¿Y quién dijo que regresáramos? Solo entonces el loco volvió a saltar y cuando llegaron al suelo, un caballo ensillado ya los esperaba, mirándolos con curiosidad. Solja aprendió que Muon era un hombre sin filtros, hablaba sin vergüenza y descubrió que ella misma se sentía cómoda estando con él. ¿Es tu primera vez montando caballo? Preguntó él cuando llegaron a un claro. En realidad, es la primera vez que veo a un animal tan grande, respondió ella con sinceridad, recordando que el animal más imponente que había visto en su vida era un ciervo atrapado por accidente. Muon rió con ganas como si la sola idea le resultara entrañable. Entonces, hoy tendré que atraparte un tigre. ¿O prefieres un oso? No me gusta matar sin necesidad, replicó ella sin dudar. Él la miró con atención, como si sus palabras fueran inesperadamente más profundas de lo que esperaba. Entonces, tendrás que acostumbrarte a mí, le dijo él. Y era curioso, eran las mismas palabras que le había dicho antes, pero Solja guardó silencio. No creía en la violencia gratuita, pues quien mata, paga. Y no creo que sea algo inútil. No tienes ni una sola piel en tus aposentos. ¿Cómo vas a soportar el invierno? Añadió Muon con tono práctico. El viento de la noche calma los olores. Es el mejor momento para cazar, y las bestias también lo saben. Continuó él, y antes de que ella pudiera protestar, él bajó rápidamente y con un leve golpeteo sobre el lomo del caballo, Langa empezó a galopar. El bosque comenzó a moverse a una velocidad absurda. Solja cerró los ojos entre la velocidad y los árboles acercándose como lanzas. El aire frío cortaba como cuchillas. Era aterrador y al mismo tiempo fascinante. Nunca había sentido el mundo moverse así. Entonces, sin aviso, Langa golpeó el suelo con sus cascos. Solja lo miró confundida. El caballo relinchó y se alzó sobre sus patas delanteras. Algo los estaba amenazando. Miró hacia donde apuntaba Langa y los vio. Dos luces como linternas flotando en la oscuridad. Y por un segundo pensó en cuentos de duendes. Pero esos ojos no eran de una criatura mágica. Eran reales y helaban la sangre. Las patas de Langa seguían golpeando con fuerza. El rugido de una bestia retumbó en la espesura y en el mismo instante, Muon emergió de la oscuridad con su arco en la mano. Al poco rato, él miró alternativamente a Solja y al lugar por donde se había ido el tigre. Ella no dijo nada, pero su cara lo decía todo. Miedo, culpa, sorpresa. Y Muon bajó el arco pensativo con un gesto distraído. Se acercó a Solja y le limpió el labio inferior manchado de sangre. Luego, sin pensarlo mucho, inclinó su cabeza y la besó. El beso fue tan inesperado que Solja se quedó congelada, pero cuando él se apartó, quién sabe qué la incitó, pero se impulsó hacia él y lo besó de nuevo. La sed se despertó y Solja bebió con torpeza. A la luz de la luna ambos se abandonaron en el suelo. El mundo giró, pero por alguna razón, su corazón no se sobresaltó. Era como si ya supiera que caería, pero en sus brazos. El olor a sudor y bosque húmedo la envolvió, la persecución, el sudor, la tensión. Todo se mezclaba en el aire, y allí estaba él, reflejado en la luz de la luna, húmedo, hermoso y brutalmente real. Si llevaras a mi hijo, podríamos acabar de una vez con todo esto, musitó él. Solja no respondió como si de verdad lo considerara, pero tras un largo silencio finalmente lo apartó.
No podemos, Su Alteza. Muon, solo llámame por mi nombre. No estamos en la corte. Solo estamos tú y yo. Y me gusta más cuando no finges ser de porcelana. ¿Por qué estás tan tímida ahora? Preguntó Muon ladeando la cabeza. Muon, yo no tengo derecho a sentir esto. Los ojos de Solja parecían buscar una excusa para lo que sentía en esos momentos. Seolja, ¿quién te dijo eso? Solja apenas logró levantar el rostro. El movimiento de sus labios intentó formar palabras, pero no salió nada. ¿Cuándo fue la última vez que alguien la llamó por su nombre? Por su parte, Muon no pareció desconcertado por su silencio. Se inclinó hacia ella con la misma intención con la que uno comparte un secreto prohibido. Yo podría convertirte en emperatriz. Sus ojos resplandecían con un verde tan profundo como una noche sin luna. Solja, sin pensarlo, trató de ponerle una mano en los labios. No, solo necesito que cumplas tu primera promesa, dijo ella, y cuando Muon se apartó, se vistió como si no pasara nada, como si la escena anterior nunca hubiera ocurrido. Puedo hacerlo, dijo él, casi como una amenaza. Entonces volvió sobre sus pasos, llevando a Solja entre sus brazos como si fuera un trofeo marchito, quien, agotada, cerró los ojos como si alguien meciera la cuna donde un niño cansado por fin podía dormir sin miedo. Cuando Seok-jung finalmente encontró a su maestro, la luna ya se había escondido tras el halo, y Muon estaba sentado casualmente sobre el lomo del tigre muerto, limpiando su espada en la piel del animal con un gesto distraído. Sí, tenía el cuerpo manchado de sangre, pero sonreía satisfecho. Será un trabajo muy duro, dijo sin más. Esa escena, ese hombre, ese rostro. Había pasado 10 años viéndolo desangrarse sin descanso, día tras día, como si tuviera un pacto con los dioses del caos. Han pasado muchos años de espera. Seok-jung lo sabía. Había sobrevivido a una guerra solo para entregarle su vida a ese hombre. El rey de las sombras, el rey de las llamas, el hombre que todos respetaban y nadie entendía. Muon tocó una melodía absurda con los dedos, sentado aún sobre el cadáver. La melodía no tenía sentido, pero tampoco lo tenía la existencia de un tigre muerto al que le habían partido la cabeza con una sonrisa. Le arruiné la piel al cortar la cabeza, comentó, como si hablara de un zapato roto. Ya no falta mucho. Se dice que Taizá regresará con el emperador. Mientras más se acerca el final, más se esconde, dijo Muon sonriente, pero sus ojos no lo acompañaron. Y es que había un detalle. Uno de los príncipes tenía una estrella de la muerte sobre su cabeza. En el pasado, su padre, el emperador, creyó que Muon era ese príncipe maldito, así que lo mandó al frente desde que cumplió 15 años, para que su sangre aplacara el cielo. Y allí se quedó, convirtiéndose sin quererlo en la profecía que habían temido. A los 15, exactamente a los 15, Muon se había reído de todo eso, de la profecía del emperador. Incluso pensó en matar a Taizá, el sacerdote que había dicho aquellas palabras, pero luego algo cambió. Mi paciencia se ha terminado, murmuró Muon, quien se levantó y siguió caminando, y con cada paso sus botas empapadas dejaban un sonido espeso, pero al menos había terminado la cacería. Por hoy, Seok-jung lo siguió en silencio, sin atreverse a romper la calma que yacía antes del caos. Ay, complacer a Solja fue más difícil de lo que Muon había esperado. Siempre tenía esa expresión de rectitud en su cara cuando llegaba con una ofrenda para ella, y en vez de saltar como un conejo alegre, en cambio le decía: no me gusta que mates por diversión. Si sigues haciéndolo es mejor que no vengas más a verme. Vaya descaro. Pero Muon simplemente no lo comprendía. Quizás deba concentrarse en lo que la señorita quiere y no en lo que usted espera, mi señor, sugirió entonces Jun-seok, y Muon se quedó con esas palabras. Lo que ella quiere, se repitió reflexivamente, tratando de recordar cada una de las necesidades de Solja, y tras pensarlo por largo tiempo, finalmente se realizaron una lista de cosas que ella necesitaba. Una manta amarilla para el frío, se cambiaron las puertas del recinto en el que moraba, se limpió y se tumbó aquella colmena que llevaba 2 años en el alero. Fueron días maravillosos, incluso cuando el clima no era tan agradable o no hubiera días en los que sus heridas no dolieran. Los días que pasaron fueron diferentes a los habituales, que la hicieron muy feliz, y eso la hizo preguntarse si ella realmente podía llegar a ser libre. Sin embargo, fue una vaga ilusión. ¿Por qué está arrodillada la concubina que tal vez lleve a mi hijo? Solja, quien apenas había logrado sostenerse erguida, bajó más la cabeza. Sus movimientos eran lentos, vacilantes, como si el aire alrededor se hubiera vuelto demasiado denso para respirar. Ya
Levántate. Vamos a tu habitación. Por un momento el rostro de Solja se endureció. ¿Acaso está mal que un emperador visite la cama de su concubina? Solja se apresuró a disculparse y pronto lo guió con pasos vacilantes. Y una vez en la soledad de su habitación, el silencio pesaba tanto como el incienso que aún flotaba en el aire, y Solja mantenía la mirada en un rincón. Estoy siendo generoso, ¿sabes? No cualquiera aceptaría un hijo de una mujer que lleva la semilla de otro hombre, aunque ese hombre forme parte de mi familia. ¿Fue el mismo emperador que había traído a Muón al palacio y ahora lo celaba? Gira la cara. No soporto verte así. Ella obedeció sin decir una palabra. Se giró mostrando solo el lado intacto de su rostro, el lado que tenía la capacidad de hechizarlo. Ahora que podrías estar embarazada, no podrás abandonar el palacio jamás, sentenció el emperador. Lo que más temía, las palabras fueron como un martillo directo al pecho que la hizo arrodillarse frente a él con desesperación, rogando que la dejara vivir como si no existiera. Si te dejara ir, ¿harías algo a cambio? La pregunta cayó como un cebo lanzado con demasiada calma y Solja no lo pensó 2 veces. Entonces escúchame. Si haces lo que te diré, te permitiré vivir en un lugar seguro. Incluso tu gente también podrá ir contigo. El emperador hablaba diferente hoy, casi como si estuviera cuerdo. Mi hermano tiene los ojos puestos en mí y el ejército lo respalda. Si hago un movimiento en falso, el país se vendrá abajo. Es peligroso atacar a un hombre que ha puesto 10 años en el campo de batalla. El aire se volvió más denso y Solja parpadeó incrédula. Lo que harás es matar a mi hermano. El emperador le pedía que asesinara a su propio gemelo. Ella, una simple concubina, eliminara a uno de los hombres más letales del imperio. Ya lo han intentado antes, pero nadie ha estado tan cerca como tú ahora. Solja no respondió, solo giró el rostro hacia él. Jung la miraba con una mezcla de desdén y deseo. Compartían el mismo rostro, pero Jung no entendía cómo alguien podía tolerar esa cicatriz. No sabía que había sido él mismo quien la provocó. Y sí, al principio todo fue curiosidad. Quería ver si la hija de la familia Yule era tan hermosa como decían. Después pensó que podría usarla para librarse de una molestia. No esperaba gran cosa. ¿Qué podía hacer una chica contra un hombre forjado por la guerra? Si te descubren, no abras la boca. Si quieres salvar a la familia que te queda, ya sabes qué debes hacer. Solja pensó en Unjong, en la mujer que la había criado, en todo lo que habían perdido. Pero su majestad... Jung entonces pasó una mano por las sábanas y sonrió, y Solja no necesitó más explicaciones para saber cuál sería su arma. Y una cosa más. Fue él quien te trajo hasta mí. Fue una masacre, ¿lo sabías? Añadió el emperador Jung, y las dudas se deslizaron por la mente de Solja como una serpiente. Hasta ese momento había repetido la historia de Unjong. Todos en su familia se habían suicidado y sin embargo, la duda ya estaba sembrada. Desde el momento en que fue llevada al palacio, Solja no había tenido ni un solo instante de tregua. Ni siquiera había podido sanar su cuerpo. Solo había sobrevivido, y si lo que el emperador dijo era cierto, entonces Muón... Eso debió haber dolido. Recordó Solja y entonces le vino a la mente otra certeza latente. Y soy sorprendentemente bueno reconociendo rastros. Y el aire se le escapó del pecho. Solja ya no podía engañarse, no podía seguir confiando solo porque alguien estaba cerca. Tampoco podía seguir desconfiando sin descanso. Pero ¿qué hacer cuando 2 rostros comparten la misma forma y ninguno parece el verdadero? Fue entonces cuando tomó una decisión. Su majestad, prométame que si hago lo que dice, va a ayudar a mi gente a salir a salvo de aquí. Jung la miró con una mueca que pretendía ser sonrisa. Lo prometo, respondió lanzándole una placa dorada. Era un sello que permitía a cualquiera entrar y salir del palacio sin ser detenidos. Esa fue su forma torcida de decir: te estoy dando una oportunidad, aunque entre líneas lo que leía era: hazlo bien o no regreses. El sello resplandecía como una burla entre sus dedos, pero para Jung no importaba. Si atrapaban a la chica y todo salía mal, solo bastaba con un chasquido de dedos para movilizar al ejército, y si debía eliminarla antes de que saliera de la ciudad, lo haría sin parpadear. Al fin y al cabo ahora solo la veía como una concubina inútil, de la que no dudaría en deshacerse cuando cumpliera su propósito.
Solja miró la placa dorada con manos temblorosas. Ese pequeño objeto le daba acceso libre al Palacio Imperial, aunque lo único que quería era huir con Unjong y Huyun, pero sabía que hacer eso sería enviarlos al matadero. Solja entonces recordó a Muon, ese loco que alguna vez le preguntó si quería ser emperatriz. Quizás él también estaba soñando con una rebelión. Sí, traición. Sin pares. ¿Qué era la sangre si la sangre no te salvaba? ¿Qué era la familia si era quien te arrojaba al abismo? Estaba sola. ¿A quién le importaba? Solja trató de no pensar en lo que el emperador le había dicho, pero tan pronto como abrió los ojos, el espejo del camerino le llamó la atención. Usualmente no le gustaba mirarse, pero sin saber por qué, esta vez lo abrió. El chirrido del candelabro fue tan fuerte que se le erizó la piel. La oscuridad lo cubría todo. Su rostro, incluso cuando se esforzaba por verlo, no se distinguía. Por mucho que pasara la mano por el cristal, seguía siendo una silueta borrosa en un cuarto mudo. El reflejo invisible que imaginaba tenía una expresión terrible. Solja entonces buscó a tientas una vela, pero cuando la habitación se iluminó, una enorme silueta apareció y de repente la luz se apagó. ¿Quién eres?, preguntó con voz baja y tensa. ¿Quién más vendría en mitad de la noche a verte?, respondió una voz suave. Solja se sobresaltó notando la línea de la mandíbula primero y luego su sonrisa. Era Muon. Iba a decir algo y marcharme en silencio, pero ya no puedo simplemente marcharme, como si fuera un animal que probó la carne por primera vez, murmuró él con una voz en la que se le colaba el deseo. Sus palabras eran tan suaves como punzantes. La forma en la que hablaba de ella, de su cuerpo, de su pasado, no como algo sagrado, sino como un secreto enterrado que él parecía decidido a desenterrar. Eres preciosa, ¿lo sabías? El roce de sus labios fue casi imperceptible, pero la estremeció. Solja cerró los ojos como si al hacerlo pudiera borrar la sensación de que algo invisible la estaba besando, pero él la abrazó y la trajo hacia sí, como si todo este tiempo solo hubiera estado esperando una señal. ¿Cómo se suponía que iba a matar al único hombre que la hizo sentir así? No llores, no tengas miedo, murmuraba él, y ella quiso explicarle que desde pequeña le temía la oscuridad, que las velas eran escasas y que muchas veces lloraba sola, temiendo que nadie volviera, pero no lo dijo. En vez de eso, lentamente envolvió sus brazos alrededor de él. Vámonos, Muon, vayamos al bosque esta noche. Él no respondió de inmediato. Una mirada conocedora cruzó su rostro cuando la acercó más a él. El bosque era espeso, el aire pesado. Solja iba montada en su caballo mientras Muon caminaba delante, guiándola con una mano. Ella lo miraba de reojo. Desde que su hermano el emperador Jun le hizo esa petición, no podía mirarlo igual. ¿Qué tanto sabía Muon? ¿Qué tanto ocultaba? Yo ya sabía que fuiste tú quien me llevó al palacio, dijo de pronto ella. Solo quiero que me digas por qué. Muon no se detuvo, pero contestó sin girarse. Te encontré inconsciente. Todos los de Yul ya están muertos. Se suicidaron. Tú eras la única que quedaba. Solja sintió que el pecho le pesaba, no por la forma en la que lo dijo, sino por lo que implicaba. ¿Salvarla había sido un acto de compasión o parte del plan de su hermano? Muon seguía actuando igual que siempre, con esa calma suya, como si ella fuera lo único importante. Era difícil saber si era genuino o simplemente muy bueno mintiendo. ¿Podrías enseñarme a montar de verdad?, preguntó, quizás para cambiar de tema o quizás para probarlo. Muon la miró sin responder. Solo se acercó, le ayudó a ajustar la postura y le explicó lo básico: cómo sujetar las riendas, cómo respirar, cómo moverse con el caballo. Lo esencial es comunicarte con él, le dijo él. No te entiende por las palabras, sino por cómo te sostienes, por cómo respiras. Y al principio Solja le costó. Era incómodo, era torpe, pero poco a poco se sintió más segura y el galope tenía algo liberador. Incluso comenzó a disfrutar hasta que apareció un cuervo. El animal chilló y el caballo se desbocó. Solja gritó perdiendo el control. El bosque se convirtió en un borrón de ramas y velocidad. Desde atrás Muon le gritó que saltara y confiara en él, y ella dudando lo hizo. Muon la atrapó en el aire y ambos cayeron juntos. El golpe fue duro con ella encima y él debajo, y respirando agitadamente se miraron sin hablar. Entonces él besó su frente y luego sus labios. Fue un beso simple que no poseía ni urgencia ni duda, y eventualmente el beso evolucionó.
Pronto ambos se acercaron hasta un lago cercano. El agua estaba quieta, todo parecía detenerse, pero en su cabeza, Solja seguía dividida. Muón estaba tan cerca, pero no dejaba de ver la sombra de Jun detrás de él, como si el rostro de uno pudiera borrarse con el del otro, y por un instante se congeló, pero luego Muón le habló, le tomó la mano, fue amable, fue tierno, no pidió nada, no presionó, solo estuvo allí y Solja pudo notar las distinciones. Muón era claridad, era como el sol, Jun en cambio era oscuridad, como la luna que intenta brillar por sí misma pero no puede, porque la luna jamás podría vencer al sol. Así que Solja eligió dejarse llevar, aunque eso la llevara a traicionar al único hombre que hasta entonces había amado. Se besaron otra vez sin dudas, solo deseo. Lo demás se perdió entre los árboles y el agua. Y al poco rato, y ya refugiados en una pequeña cueva, se cubrieron con una manta. Muón le abrazó por la cintura todavía sin soltarla. Ambos estaban plácidamente satisfechos y entonces él le preguntó: ¿Sabes por qué la familia imperial ha buscado a los Yul por generaciones? Ella lo miró sin responder. Muón le mostró su muñeca con la profunda cicatriz cruzando su piel. Por una maldición que ha perseguido por generaciones a la familia imperial. Tu linaje era lo único que podía romperla. Por eso te buscaron, por eso no te iban a dejar ir. Y entonces le contó una vieja leyenda, una leyenda no escrita que pasó de voz en voz. Se dijo que una vez, una mujer celestial descendió del cielo. No lo hizo por una misión divina ni por un castigo, sino simplemente porque extrañaba al mundo humano. Y como suele pasar con estas historias, ella se enamoró. Él era humano, hermoso y estaba en peligro cuando lo encontró, así que lo salvó, y cuando llegó la hora de regresar al cielo se negó. Eligió quedarse, eligió el amor, y de ese amor ambos tuvieron una hija, una niña tan hermosa que parecía hecha con partes iguales de cielo y tierra. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Durante una guerra brutal, el emperador del mundo humano quedó gravemente herido, y la mujer celestial en su ingenua compasión lo curó, ya sea por error o por destino. Cuando el emperador despertó y la vio, se enamoró. Dijo que se había enamorado a primera vista, pero ella en cambio lo rechazó con firmeza. No estaba interesada en su poder ni en sus promesas, porque ella ya tenía a alguien en su corazón. Y así, el emperador, tan encantador como manipulador, lanzó una propuesta. Si ese hermoso rostro tuyo se arruinara, y aún así tu esposo te amara, me retiraré. Ella creyó que el amor que conocía era verdadero, que no se trataba de su belleza sino de la conexión que habían construido. Así que aceptó. Deseo, apariencia, belleza. Le susurró que lo único que tenía, lo único que el hombre amaba en realidad era su piel perfecta. Y para escapar de él, para probar que el emperador estaba equivocado, la doncella celestial hizo lo impensable y desfiguró su rostro con sus propias manos. Creyó que si ya no era hermosa, podría regresar al lado del hombre que amaba y todo seguiría igual. Pero cuando su esposo llegó a casa no encontró consuelo. Lo que escuchó al verla fue como si hubiera visto un monstruo. Su rostro se torció con asco, no preguntó qué había pasado, no quiso entender, solo la rechazó. Y en ese momento ella comprendió que el emperador había tenido razón. El hombre que creyó amar no la había amado, solo amó lo que vio. Y si bien ella como ser celestial pudo curarse, no lo hizo. En vez de eso, tomó a su hija y huyó. Y allí, entre la huida y la desolación, volvió a encontrarse con el emperador. Él la miró fijamente sin rastro de burla ni triunfo, solo le dijo: Al final fui yo quien siempre te amó. Ven conmigo, sé mi esposa y te daré mi vida. Pero ella negó. Solo corrió hacia el borde del acantilado y se arrojó al vacío. El emperador, horrorizado, no se quedó mirando. Bajó tras ella, se cortó la muñeca y la sostuvo en sus brazos, dejándole beber su sangre porque tal vez pensó que si la sangre celestial lo había salvado una vez, su propia sangre también podía traerla de vuelta. Pero ya era tarde. Y mientras el cuerpo de la mujer yacía sin vida, él le juró una promesa. Moriste en el mundo humano, así que entrarás al ciclo de la reencarnación. Y sin importar cuántas vidas han de pasar, te encontraré. No importa cuántas veces, jamás te olvidaré. Al final, volverás a mí, aunque tenga que perder la razón. Desde lo alto del acantilado, la pequeña hija observaba en silencio, no gritó, no lloró. Solo se dio la vuelta y echó a correr, y mientras huía, el eco de la risa del emperador áspera, rota e inhumana llenó el aire. La niña, que sobrevivió con el tiempo, fundó lo que más adelante se conocería como la familia Yul, una línea que parecía estar maldita ya que solo nacían niñas, y el eco de esa tragedia fundacional parecía marcar a cada una de ellas. Décadas más tarde,
entre los príncipes del imperio Taiseo. Algunos nacían con cicatrices profundas en las muñecas, marcas idénticas a las del emperador que intentó salvar a la mujer que amó. Ninguno de sus príncipes tuvo un buen final. Algunos murieron jóvenes, otros se volvieron locos, y muchos jamás pudieron acercarse a una mujer Yul sin que el destino los partiera en dos. Últimamente los días parecían encogerse. Aquella tarde no fue la excepción. Solja y los suyos se encontraban reunidos alrededor de la mesa disfrutando del banquete preparado por Huyun. El chico, sin darse cuenta, había desarrollado un talento culinario que rozaba lo celestial. Risas iban y venían. Todo era armonía hasta que Huyun soltó una carcajada acompañada de un comentario. Nada grave, salvo que justo en ese instante su hermano mayor, Jeon-seok, cruzó la puerta con una caja de dulces y se quedó congelado. Fue un momento tenso de esos en los que el ambiente se congela, pero lo que vino después fue aún más inesperado. Jeon-seok soltó los dulces y corrió hasta su hermano para abrazarlo con fuerza, de esos que no necesitan explicaciones. A Solja le dolió algo en el pecho al presenciar esa escena, algo que no supo si era ternura, envidia o simplemente alivio. Tal vez un poco de todo. Ver ese reencuentro le revolvió emociones enterradas. Ella no tenía hermanos, pero conocía el peso de cargar con un secreto que te rompe por dentro. Y después de eso, cuando Jeon-seok se inclinó con respeto tras enterarse de todo lo ocurrido, Solja aprovechó para hacerle una petición. Sé que es mucho pedir, pero quiero ser yo quien le cuente la verdad al príncipe Muon. Por favor, solo dame un poco de tiempo. Jeon-seok no discutió, pese a que aguardar silencio sería en teoría desleal a su señor, pero sí, prometió mantenerse callado. Lo dijo con una calma que casi dolía. Sin embargo, le ruego que no estire demasiado el tiempo, mi señora. Su Alteza no vendrá por aquí en un buen rato, pero cuando lo haga, por favor, cuénteselo todo. Esas fueron las palabras cordiales y sinceras, palabras que le quedaron grabadas a Solja incluso cuando cayó la noche. Jeon ya tenía listo todo para el ritual. Lo había hecho tantas veces que el proceso parecía parte de la rutina. Preparar, desfigurar, esconder. Pero el tiempo entre cada ritual se acortaba más y más. Huyun ya no estaba y Muon supuestamente tampoco vendría. Todo estaba perfectamente planeado. Jeon entonces la miró con esa expresión habitual de angustia, como una madre que ya sabe que su hija va a hacer una locura, pero que no puede detenerla. Solja, como siempre, fingió que no pasaba nada. Sonrió con esa sonrisa rota que uno usa cuando el silencio pesa más que el miedo. Y cuando se quedó sola, entonces sí, el miedo llegó puntual como siempre. Pensó en la oferta del emperador. Si lo hacía, si obedecía, los días de dolor, de quemaduras, de vivir a escondidas se acabarían. Solo tenía que matar a Muon y huir. Era simple, era práctico, era definitivo. Pero el problema era que para ese entonces su amor por Muon había echado raíces profundas. No sabía si era una trampa, una ilusión o algo real, pero allí estaba. Y con su duda, su miedo y su esperanza tonta, tomó el atizador al rojo vivo. Lo acercó lentamente a su rostro. Las lágrimas ya estaban cayendo antes de que el metal rozara su piel. Y entonces, una mano la detuvo con fuerza. Una voz tronó en el pequeño cuarto como una tormenta que rompe un vidrio sellado. ¡Solja! Era Muon. Su rostro tan roto como el de ella, pero por dentro. Estaba devastado al verla con el hierro en la mano y perdió el aliento. Solja gritó, se apartó como si él fuera una amenaza. ¿Qué hacía allí? Se suponía que no debía venir. Sentía una extraña sensación, cada vez más persistente cuando te miraba, murmuró él mientras ella intentaba negar con torpeza. Yo nunca quise mentirte, no quería. Intentó decir ella, pero él negó. No importa. La interrumpió, le sostuvo el rostro con ambas manos mirándola de cerca como si intentara memorizar cada centímetro antes de que desapareciera. Te prometí protegerte. Soy patético. Ella negó igual que siempre, como si así pudiera evitar que él cargara con culpas que no le correspondían. Entonces Muon la abrazó con fuerza, con desesperación, como alguien que intenta evitar que lo que ama se derrumbe. Todos los que alguna vez te obligaron a hacer esto, los encontraré y no quedará ninguno en pie. Te juro que nadie más te hará daño. Y en la oscuridad, los dos se fundieron en un abrazo que ya no necesitaba explicación. No importaban los secretos, las cicatrices o los silencios. Por primera vez ella no tuvo que fingir que estaba bien. Por primera vez él dejó de mirar solo lo que quería ver. Ese abrazo fue el principio del fin de una mentira y el comienzo de algo real. Y aunque todavía faltaban respuestas, venganzas y heridas por cerrar, esa noche al menos ya no hubo quemaduras.
La habitación estaba completamente a oscuras, ni un solo rayo del sol se colaba por sus esquinas, y en medio de esa penumbra, Muon sonrió al vejestorio que tenía el frente tambaleante. ¿Qué clase de persona pensó que era buena idea empujar a un joven príncipe que apenas había salido de pelear a la guerra? Murmuró justamente aquel joven príncipe que alguna vez regresó más cuerdo que nunca del campo de batalla y ahora planeaba recuperar su trono, lo que era de él por derecho. El tiempo no te ha tratado bien, Taesa, dijo Muon con voz grave. Había sido hacía más de 10 años cuando vio al anciano. Él apenas era un joven desesperado por sobrevivir, pero ahora era el rey de las llamas, el chico de la profecía. Estoy seguro de que el emperador dejó algo para mí, y pensé que tú lo tendrías. El anciano negó con una cortesía vacía, pero Muon esbozó una sonrisa filosa. Eso mismo le dijiste a mi hermano, ¿verdad? Porque necesitaba un heredero más dócil, en vez de un príncipe que no temiera ensuciarse las manos. Pero dime, Taesa, si yo sobreviví 10 años al campo de batalla, ¿de verdad crees que fue por suerte? No, claro que no, solo oré por su bienestar, majestad. Taesa sudaba. El leve aroma a sándalo de la habitación no bastaba para cubrir su miedo. Todos sabían que los nacidos con la cicatriz en la muñeca terminarían locos si llegaban al trono. Los registros estaban llenos de esas historias. El tirano que no pudo olvidar el olor de la sangre, el emperador rechazado por el cielo, el hambre que azotó al imperio como castigo divino. ¿Y qué hacían esos hombres? Buscaban mujeres Yul, como si en ellas estuviera la cura, pero sus vidas eran breves. Y entonces Muon nació, ¿sí? Con la misma cicatriz maldita. Querían creer que algo en él sería distinto, pero el emperador murió antes de ver si su apuesta funcionaba y Muon fue enviado a la muerte, pero sobrevivió por 10 años y volvió convertido en otra cosa. ¿Crees que no sé por qué me querían muerto? Dijo Muon con voz baja y peligrosa. ¿Crees que no conté la cantidad de asesinos que mandaron a Cheol-san? Así es. Dicen que los brotes peligrosos se cortan a tiempo. Y sí, el país y la política necesitaban que él muriera, pero pese a los lamentos del anciano y sus súplicas de una muerte rápida, Muon solo sonrió. Lo que necesito de ti no es tu vida, dijo haciendo una pausa y luego soltó la verdadera razón por la que había venido. El emperador te pidió que escribieras algo. Nadie aquí imita su letra como tú. Taesa se congeló. Comprendía perfectamente hacia dónde iba eso. Traición y forjar un decreto imperial. Si no existe ese decreto, entonces fabrícalo. Demuestra tu talento, Taesa. Si lo haces bien, no solo salvarás tu vida, sino también la de todos en tu hogar. Así de simple, así de sucio, un trato que olía a sangre desde la raíz. Después, claro, el magistrado decidiría si el decreto era verdadero o no, pero Muon no se preocupaba por eso. Sabía que su hermano era lo suficientemente idiota como para no sospechar. Y sí, nacidos del mismo vientre, criados bajo la misma doctrina, pero mientras uno se aferraba al poder, el otro lo hacía a la verdad. Eran hermanos, eran mitades de un todo, pero no podían ser más diferentes. Capítulo 3. El sueño se hizo realidad. Solja era todo lo que Muon quería proteger, y eso no había cambiado en 15 años, desde aquel día en que la vio por primera vez. En ese entonces él tenía 12 y acababa de acompañar al comandante de los guardias imperiales en una visita oficial al pueblo de Yul. El anciano, con voz engolada, le explicó mientras caminaban. Aquí es donde vive el pueblo de Yul. Ha habido demasiados intentos de secuestro contra las mujeres últimamente, por eso es que el emperador ordenó mantenerlas separadas del resto del imperio. Es para su protección. Dijo como si el encierro de toda una comunidad fuera un gesto noble. Pero Muon no estaba prestando atención. Algo lo había distraído. A unos metros, una niña lloraba desconsolada, con la cara sucia y las manos pequeñas aferradas a la ropa de una mujer que intentaba calmarla. Muon pensó que era su madre. Más tarde supo que solo era su cuidadora. Sin embargo, esa niña era la criatura más hermosa que había visto jamás. Incluso con el rostro arrugado por la tristeza y bañado en lágrimas, no sabía por qué lloraba, no le importaba. Solo supo que ese día conoció a la última hija del pueblo de Yul. El impacto fue inmediato, tanto que ni siquiera intentó ocultar su cambio de humor al regresar al palacio.
Los rumores volaron más rápido que las aves mensajeras y para cuando pisó el salón principal ya lo estaban esperando. ¿Es cierto que fuiste al pueblo de Yule?, preguntó uno de los jóvenes cortesanos. ¿Y qué tal eran esas mujeres?, añadió otro. Pero quien más interés mostró fue su hermano gemelo, Yun, heredero directo al trono. ¿De verdad era tan hermosa como dicen los rumores?, preguntó como si hablara de una yegua. Muon no respondió de inmediato, bajó la mirada, contuvo una exhalación lenta y contestó: solo era una niña. ¿Ah, sí? Bueno, eso no importa, respondió Yun encogiéndose de hombros. Porque la tomaré como concubina. Ya se ha escrito el edicto real. Se enviará hoy mismo a la jefa del clan Yule. Muon frunció el ceño. ¿Su majestad el príncipe real no tiene ya 5 concubinas? Yun soltó una risa vacía. ¿Y qué? También quiero gobernar Yule. No basta con el título, hay que tener control de la sangre. ¿Y qué pasa con los deseos de esa niña? Se le escapó Muon con una rabia tan palpable que hasta el silencio en la sala pareció titubear. Pero Yun, con la naturalidad de quien nunca ha sido contradicho, simplemente se encogió de hombros. ¿Dices que me va a desafiar? Rió con desprecio. Entonces la mataré. Pero antes de que me dé un hijo, el linaje del pueblo Yule debe sobrevivir. Ella solo es el recipiente, y cuando cumpla su función, se acabará para ella. El corazón de Muon se tensó, no por el descaro ni por la crueldad. Eso era casi esperable viniendo de Yun. Lo que realmente le enfureció fue la indiferencia, como si esa niña no fuera más que un número, un objeto. La conversación terminó allí, sin gritos, sin advertencias, solo un silencio denso como el aire justo antes de una tormenta. Solo que aquella tormenta no trajo lluvia, sino fuego. Primero fue un sonido sordo, después un grito desgarrador, luego otro y el ala norte estaba ardiendo. El caos irrumpió como un vendaval, sirvientes corriendo en todas direcciones, órdenes gritadas al vacío, soldados tropezando entre sí. La madera crujía con la avidez de las llamas, el humo se colaba como una sombra viva, espesa e invasiva, devorándolo todo. Jon se quedó ahí paralizado mirando el infierno como un espectador inútil, mientras el fuego engullía personas reduciéndolos a gritos, a figuras informes, a demonios sin piel. «Sálveme, su majestad, por favor, sálveme», suplicaba alguien, pero Yun no respondió. Y mientras el mundo ardía, Muon solo pensaba en una cosa, en esa niña de ojos tristes, esa que ahora, gracias a un edicto imperial, estaba en peligro. Porque si algo quedaba claro, era esto: el fuego no era lo único que había comenzado a arder ese día. Así que en resumidas cuentas, mi hija será ofrecida al nuevo emperador durante la celebración, dijo la madre de Solja, jefa de la tribu Yule. Su voz era firme, pero sus ojos no ocultaban la tensión. He oído hablar de la crueldad y el temperamento del nuevo emperador. Sea sincero, joven príncipe. ¿Cómo terminan sus concubinas después del primer encuentro? Muon desvió la mirada, no por falta de respuesta, sino por respeto. Muchas de ellas acaban muertas o lisiadas, señora, respondió con brutal honestidad. Las manos de la mujer temblaron al tomar la taza de té que hasta entonces había ignorado. Sin embargo, me gustaría compartirle una historia, dijo Muon para sorpresa de la mujer. Cuando tenía 10 años, mi difunto padre me regaló un biombo que estaba decorado con una historia sobre la leyenda de su pueblo y el reino de Taiseo. Ah, sí. La leyenda era acerca de aquella mujer celestial marcada que fue amada y traicionada por su belleza y que finalmente se quitó la vida, una tragedia que todos conocíamos. Esa es la versión que se cuenta, continuó Muon. Pero en el reverso del biombo, oculto en la tinta más tenue, había otra historia. La historia oculta hablaba del emperador que trató de proteger a la mujer celestial hasta el final. No le importaba su apariencia ni sus marcas, la amaba como era, y por eso luchó por ella, incluso cuando el mundo se volvió en su contra. La jefa de los Yule sonrió, pero no fue una sonrisa de ternura, sino resignación lúcida. Ambos hombres estaban obsesionados con su apariencia. ¿No cree que eso fue lo que la hizo tan infeliz, joven príncipe? Muon la miró sin titubeos. No lo creo. La mujer arqueó una ceja esperando algo más. Obsesión es querer poseer. Él no quería eso. Él quería que ella viviera, quería que se quedara. La historia no es sobre un hombre cegado por la belleza. Es sobre uno que entendió demasiado tarde que no bastaba con amar en silencio, que a veces proteger también es elegir luchar por alguien incluso si el mundo lo condena. Y yo no quiero llegar tarde. Hubo un silencio más largo que todos los anteriores. Señora,
Yo puedo convertirme en ese emperador para su hija. No ahora, no todavía. Por eso Solja debe sobrevivir 10 años en el Palacio Imperial, dijo Muón con determinación. La mujer lo observó esta vez con algo distinto en la mirada. Duda, sí, pero también respeto. Yo no soy como mi hermano. No codicio el poder, ni siquiera me interesa. Solo quiero proteger a Solja de él. Haré lo que sea necesario, así que por favor, coopere conmigo. El silencio volvió denso como humo. Muón no sabía si había dicho demasiado o demasiado poco. Pero entonces ella se levantó como si tomara distancia, como si las palabras aún necesitaran asentarse en su pecho. Él esperó y cuando ya pensaba que sería un no, ella habló. Para que mi Solja viva, debe ser la única Yul que quede en este mundo. Solo así su vida estará a salvo y tal vez, como en su historia, lo mejor para ella sea destruir su exterior. Muón bajó la mirada hacia la taza de té con una sola palabra en los labios. Sí, usted dijo que si la mujer celestial hubiese elegido al emperador habría sido feliz. Ser una Yul ha sido una condena desde siempre. Por eso solo espero que esta vez no llegue tarde. Le dejo a mi hija y le dejo todo en sus manos, Su Alteza. Y fue en ese instante cuando las palabras se apagaron y solo quedó el peso de la decisión de Muón. Este no era un pacto nacido de la desesperación, sino de la certeza feroz de una madre que había elegido confiarle lo único que aún le importaba. Y Muón, con esa promesa ardiendo en el pecho, ya estaba listo para hacer arder el mundo si eso significaba proteger a Solja. Muón alzó una ceja al ver que un Jon se le plantaba de frente. Era curioso. La misma mujer que solía inclinar la cabeza con tanta fuerza que parecía querer enterrarse en el suelo, ahora lo miraba directo a los ojos. No había ni titubeo ni protocolo, solo una verdad que venía cargada de nervios. Mi señora ha escuchado un rumor que la tiene muy angustiada, Su Alteza. Comenzó ella con la voz firme pero los dedos entrelazados, como si su valentía estuviera sostenida por pura fuerza de voluntad. Se dice que el pueblo Yul no se suicidó como cuentan los registros, que en realidad fue una matanza ejecutada por usted. El silencio cayó y Muón se frotó el mentón, no por molestia. En realidad estaba impresionado. Así que esta era la mujer encargada de cuidar a Solja. Bueno, ahora tenía claro de dónde venía esa lengua afilada a veces. Si he cometido el pecado de ofenderlo, su gracia puede castigarme, continuó un Jon con dignidad. Pero si el rumor es cierto, por favor, dígaselo a mi señora. Ella está confundida, muy confundida, pero cuando está con usted se le ve tan feliz. Sinceramente es feliz, y cuanto más se acercan, más la atormenta esos rumores. Así que le ruego, su gracia, libérela de esa duda. Muón no dijo nada de inmediato, solo dejó que la comisura de sus labios se curvara ligeramente, reconociendo que había muy pocas personas que se atrevieran a decirle algo así en la cara. Y sí, un Jon sin duda era una mujer digna de confianza. Muón observaba el rostro sonriente de Solja con una mezcla de calma y tormenta. Después de tanto sonreía. Las cicatrices que marcaban su rostro comenzaban a desvanecerse y la piel antes endurecida por el dolor se alisaba poco a poco. Volvía a parecerse a esa joven que él recordaba, pero la imagen no bastaba para calmar la punzada que le dejó un Jon con sus palabras. Y sí, lo supo. Era el momento de decirle la verdad, aunque eso significara que ella lo resintiera. Hay algo que debo decirte. Su voz sonó más baja de lo habitual, casi cautelosa. Solja levantó la mirada curiosa, un poco ansiosa, como quien presiente que algo está a punto de cambiar. Es sobre tu pueblo, sobre tu madre y todo lo que realmente ocurrió con ellos, dijo él y poco a poco le contó todo, sin adornos, sin excusas, en cómo su madre y él en realidad habían planeado todo, la supuesta matanza, todo, con el fin de protegerla. Y cuando terminó el silencio se sintió como una cuerda tensa a punto de romperse. Lo siguiente fue predecible, pero no por eso menos doloroso. «Lo sabías», murmuró Solja, y su voz, aunque baja, estaba cargada de rabia contenida. «Si lo sabías, debiste haberlos detenido». Muón la miró firme, no intentó defenderse de inmediato. En ese momento, tu madre y yo acordamos que solo podíamos salvarte a ti. ¿Y por qué yo?, escupió Solja. Todos en ese lugar me odiaban, me lo hicieron saber. Cada día soporté el rechazo, la indiferencia, el desprecio, y ahora ni siquiera sé si algún día seré libre. Me he ganado el desprecio del emperador y no es descabellado pensar que algún día simplemente me ejecute. No será así. La voz de Muón se volvió más tensa, más urgente. Me aseguré de que fueras la única Yul con vida. Él no podrá. No, lo interrumpió ella, dando un paso atrás como si sus palabras quemaran. No digas que hiciste esto por mí. Vivir este infierno valió la muerte de toda una tribu. Solja, dijo él intentando alcanzarla, pero ella lo apartó bruscamente. No me toques.
y no quiero verte ahora mismo, dijo ella y se fue, dejándolo solo con una verdad que había tardado demasiado en decir y que quizás había dicho demasiado tarde. Todo lo que tenía que pasar era que Solja quedara embarazada, pensó para sí Ju-on, porque tal vez así dejaría de ver las imágenes que lo perseguían cada vez que la tenía delante, esos cuerpos calcinados, ese olor persistente a carne quemada. Quizás, si ella desaparecía, él también podría olvidar. Y hasta donde sabía, su hermano y esa mujer apenas se separaban, y si había que apostar, ya había de estar embarazada, si no, solo era cuestión de tiempo. Y con ese pensamiento chasqueó los dedos para llamar a uno de sus sirvientes. Tráela, ordenó. Y también trae a la cuidadora. Últimamente, todo esto se ha puesto demasiado aburrido, añadió sin más. Cada vez que el emperador la mandaba a llamar, Solja sabía que algo malo venía, y esta vez no fue diferente. La daga brillaba con frialdad en sus manos, guiada por el emperador detrás de ella. Luego la alzó hasta posarla sobre el cuello de Eun-yeon, quien como siempre, la miró con una calma que no sentía nadie más en esa habitación. Esa serenidad forzada era casi más dolorosa que la amenaza misma. «Lo haré, Su Alteza. Le prometo que lo haré pronto», susurró Solja, obligando a su voz a mantenerse firme. El emperador la dio la cabeza con una sonrisa indiferente. Tienes 15 días hasta el festival de caza. Ese día, mi hermano podría sufrir una grave herida. Ya sabes, los accidentes ocurren en las cacerías. Hizo una pausa breve con la intención cruel de que sus palabras calaran. Pero él no es alguien que muera fácilmente, así que asume tu parte. Si lo matas, puedes huir, no te perseguiré. Pero ya lo sabes, no puedes fallar. La sentencia quedó flotando en el aire como un veneno sin antídoto. Y más tarde Solja no durmió. Lloró hasta que sus ojos se cerraron solos por la hinchazón y el agotamiento. Lloró por miedo, lloró por la impotencia, lloró porque casi había visto morir a la única persona que realmente estaba de su lado. Y a pesar de que Eun-yeon con ternura infinita le repetía una y otra vez que todo estaba bien, Solja no podía aceptarlo. Negaba con la cabeza como si eso fuera suficiente para deshacerlo todo, hasta que en medio del llanto, como si se activara un mecanismo dentro de ella, Solja se separó un poco y habló con voz temblorosa. «Tendré éxito, Eun-yeon. Lo haré, y entonces podremos huir juntas y ser libres al fin. Solo tenemos que pensar muy bien cómo hacerlo». Y esa noche, finalmente Solja tuvo un sueño. Estaba en un jardín inmenso cubierto de flores amarillas que se extendían como un mar dorado. El lugar le resultaba extrañamente familiar, una colina a la que solía trepar de niña, cerca del estanque donde a veces se encontraba con Woo-on, pero también le recordaba la montaña tras la casa de su madre. No sabía dónde estaba, pero sentía paz por primera vez en mucho tiempo. Justo entonces, una ráfaga de viento levantó el campo entero. Miles de pétalos, ¿no? Eran mariposas. Miles de mariposas amarillas se alzaban al cielo como si el mundo mismo respirara en color. Extasiada, alzó una mano para atrapar una, pero se le escapó entre los dedos como todo lo bueno en su vida. Y entonces sintió un tirón leve en el dobladillo de su túnica. Al girar la cabeza encontró a una niña pequeña. Tenía el cabello oscuro, ojos claros y una expresión luminosa. «Hola», dijo Solja, aunque no entendía por qué se le quebraba la voz. La niña no respondió, solo sonrió y extendió su mano como pidiéndole que se acercara, y cuando lo hizo depositó con cuidado algo pequeño en su palma. «¿Esto qué es?», preguntó abriendo la mano despacio, pero cuando miró al frente la niña había desaparecido y el cielo estaba vacío. Las mariposas habían desaparecido, el jardín también lo hizo y todo quedó en silencio. Y fue entonces cuando lo notó. En el centro de su palma una mariposa amarilla batía las alas con suavidad, como si la saludara. Luego intentó volar, pero ella la atrapó con cuidado. Y solo entonces comprendió. La niña, las mariposas, el hermoso jardín, todo era un sueño. Solo era un sueño. 10 días. Ese era el retraso. 10 días sin señales, 10 días sintiéndose extrañamente cansada, sin apetito, con una sensación de mareo constante y una cabeza llena de suposiciones que no se atrevía a convertir en certezas. Solo Eun-yeon lo sabía. Y luego estaba lo otro. Desde hacía unos días su único antojo eran granadas, un fruto de temporada que en esos momentos eran difíciles de conseguir. Pero no para Moon, que había logrado lo imposible. Fui hasta el sur. Las traje yo mismo, Dijo como quien ofrece
parece un trofeo de guerra, pero que en realidad solo era un intento desesperado de cerrar la brecha que se había abierto entre ellos. Solja lo miró un segundo, luego la fruta, luego de nuevo a él. Te lo agradezco, pero no necesito esto. Muon no se inmutó, ni se fue, ni protestó, simplemente la miró como quien sabe que ha fallado, pero no piensa dejar de intentarlo. Sé que me odias ahora mismo y no voy a detenerte. Puedes estar molesta el tiempo que quieras, hasta que te sientas mejor, pero come un poco. Solja, este invierno será especialmente frío y has perdido peso. A un lado, Eun-jong, que llevaba todo el tiempo fingiendo que no oía nada, intervino como buena diplomática. Mi señora, debe prepararse para la fiesta del té con la emperatriz. No puede ir con las manos vacías. ¿Por qué no acepta el regalo del príncipe y sigue su consejo? Aunque sea un poco, debería comer algo también. Y sí, eso bastó para que Solja bajara la guardia, y con un suspiro resignado aceptó la granada. La sostuvo en un instante en las manos como si fuera más que fruta. Tal vez porque sí lo era. Era un intento. Era una disculpa. Alzó la mirada hacia Muon y lo encontró observándola. Y ella, aunque todavía dolida, no pudo evitar pensar que quizás en medio de todo ese desastre, él también estaba tan roto como ella. ¿A quién se parecería más su bebé? ¿A ella o a Muon? ¿Tendría su carácter tranquilo o su temperamento impávido? ¿Y ella sería siquiera capaz de ser una buena madre? Durante gran parte de su vida, Solja había alimentado un profundo resentimiento hacia su madre por dejarla sola en un mundo que parecía hecho para devorarla. Pero ahora, conociendo la verdad, que su madre había muerto protegiéndola, todo aquel rencor se convirtió en culpa. Culpa por no haber entendido, por haber juzgado y por seguir viva. A su lado, Eun-jong, la mujer que había sido más madre para ella que nadie, intentó reconfortarla como siempre lo hacía. No creo que su madre quisiera que se culpe así, señorita, susurró mientras le acomodaba el cabello tras la oreja. Ella solo deseaba que usted viviera mucho y bien. ¿Por qué no toma un baño caliente? Puede que incluso al bebé le guste, ¿no le parece? No sonaba como una gran solución, pero esa noche Solja le hizo caso. El vapor del agua caliente la envolvió como un capullo. Sus dedos acariciaban su vientre a un plano, como si intentara conectar con algo que todavía era apenas una promesa. Y por un momento, solo por uno, pensó que todo estaría bien, hasta que sintió una presencia. Se giró y allí estaba Muon ensangrentado. Sin decir una palabra, él cruzó la estancia como si el mundo a su alrededor no existiera y entró en la bañera con ella, ignorando cualquier noción de permiso o pudor. Se abalanzó sobre sus labios como si los hubiera estado esperando toda la vida, y aunque su impulso fue responderle con la misma urgencia porque lo amaba y porque el miedo sabe disfrazarse de deseo, pronto reaccionó. Solja lo apartó con suavidad, pero no sin notar la herida en su mirada. Él no estaba allí solo por deseo, estaba roto como ella. Yo, dijo inicialmente ella con la intención de alejarlo, pero al final cambió de opinión. Deja que te lave. En realidad tengo algo que decirte, Muon. El baño, antes un refugio, se volvió escenario de algo más íntimo y silencioso. Solo el murmullo del agua cayendo los acompañaba mientras ella limpiaba con cuidado cada herida de su cuerpo. Y él, en una paciencia inusual, no apartó la mirada ni una sola vez. Te vas a revelar en el festival de casa, ¿no es cierto? No fue una pregunta, fue una afirmación. Solja lo sabía. Sabía que Muon planeaba enfrentarse al emperador, pero también sabía que si fallaba no quedaría nadie con vida. Ni él, ni ella, ni su hijo. También sabía que había una orden para matarlo y que estaba en sus manos cumplirla o traicionar a todos. Y lo peor, huir tampoco parecía una opción. En ese mundo el amor se pagaba con consecuencias. ¿En qué tanto piensa esa cabecita tuya? Le preguntó Muon sonriendo con ternura mientras le acariciaba la mejilla mojada. Huyamos, Muon, susurró ella casi como una súplica. Vámonos lejos, donde nadie nos conozca, donde podamos vivir tranquilos, solos tú y yo. ¿Aún quieres huir cuando yo estoy aquí para protegerte? Replicó él con esa voz que mezclaba la firmeza con una devoción casi peligrosa. Besó su cuello lento como quien marca territorio. Incluso si tengo que quemar el mundo, voy a protegerte. Y con ese beso selló sus labios, pero también selló su destino. El sonido de los tambores retumbó con solemnidad, dando comienzo oficialmente a la fiesta de caza, una ceremonia en la que se ofrecía al cielo un sacrificio por la cosecha que vendría y al mismo tiempo se rendía homenaje al emperador con la presa más imponente capturada ese día. Era un evento que duraría 3 días, primero la caza, segundo un fastuoso banquete en el palacio y tercero una celebración abierta al pueblo, donde el emperador ofrecía comida y bebida en señal de generosidad. De cualquier manera, era solo un teatro
bien ensayado. Y en medio del bullicio, Solja suspiró mientras entraba a la tienda de campaña donde Muón y varios de sus hombres esperaban. Su mirada rápidamente se encontró con la de él, quien sonrió sutilmente. Era hoy. Todo acabaría hoy. Pensé que no vendrías, dijo él. ¿Cómo podría no hacerlo? Musitó ella nerviosa con una risa que no alcanzó sus ojos. Es cierto, el emperador te mandó a llamar. Descuida, estarás segura aquí. El frío del principio del invierno parece inocuo, pero es muy severo. Así que asegúrate de llevar esto siempre, murmuró él, y Solja levantó la cabeza mirándolo con ojos enormes. Sin embargo, antes de poder preguntarle, Jon Seok entró a la tienda informando que una manada de lobos había sido vista al oeste del coto de caza y que los preparativos ya estaban listos. Atraparé el más grande y te lo traeré como ofrenda, mi reina, dijo entonces Muón girándose para marcharse. Solja, que sintió las piernas flojas sin pensarlo, corrió tras él para detenerlo. No vayas. Yo tuve un sueño, no fue muy bueno, así que por favor no te vayas. ¿Soñaste que moría? Sí, es peligroso, por favor. Pero Solja no pudo culminar su advertencia, ya que en ese momento el emperador se acercó montando en su crin blanco que hacía juego con sus vestimentas. Las palabras de ella entonces murieron en ese momento y Muón, girándose protectoramente hacia ella, susurró. Espera aquí, tan bonita y preciosa como siempre. La orden de Muón fue casi un susurro entre dientes, pero sonó como un trueno entre el caos. Solja, que apenas había logrado ponerse de pie, se quedó paralizada viendo cómo él se desvanecía tras la cresta del bosque. Fue como ver desaparecer un sueño que pronto se convirtió en una pesadilla. Sí, Muón había sido herido letalmente. Muón estaba pálido, casi irreconocible. Dentro de la tienda todos gritaban, el caos reinaba. Jon Seok daba órdenes e intentaba detener el sangrado con las manos manchadas de sangre. Nadie sabía qué hacer, solo seguían corriendo de un lado a otro. Solja, que había estado paralizada, finalmente reaccionó. Dio un paso al frente, respiró hondo y dijo, Señor Jon, yo me encargo. Haga que todos salgan y que nadie entre hasta que termine. Él la miró dudando, pero algo en su tono la convenció. Asintió con pesar y dio la orden. Los demás protestaron, pero salieron. Uno a uno dejaron atrás a Solja y al cuerpo que una vez fue un príncipe. Cuando quedaron solos, Solja se arrodilló frente a él. Con cuidado sacó una daga que llevaba oculta. Era la misma que el emperador le había dado, aunque en ese momento ya no importaba. Soltó un pequeño sollozo recordando las últimas palabras que Muón le había dicho antes de partir. Espera aquí, tan bonita y preciosa como siempre. No había belleza en ese lugar, ni en ella ni en lo que iba a hacer, pero ya no quedaba otra opción. Nada que decir, nada que arreglar. Solo esperaba que con suerte el cielo no la condenara del todo por esto. Y sin más, hundió la daga, la sangre brotó rápido y solo así, todo había terminado. La noticia se esparció de inmediato. El príncipe Muón había muerto y la responsable había sido Solja, la concubina del emperador. También decían que había huido. A nadie le sorprendió, incluso a algunos les pareció lógico. Cuando el emperador volvió de su propia excursión, no tardó en ordenar que la buscaran, tanto a ella como a cualquiera que hubiera estado involucrado. Dijo que los quería de vuelta para ser ejecutados. Al mismo tiempo pidió que empezaran a preparar el funeral imperial y frente al cadáver de su hermano, Jon habló en voz baja. ¡Qué tragedia!, dijo con voz baja, observando el rostro cubierto de Muón completamente inerte. Eran demasiado parecidos, como si uno fuera la mitad incompleta del otro. Y si hubiera habido dos tronos, quizás no habría tenido que llegar a esto, pensó. Pero solo había un trono. Los eunucos trajeron la túnica imperial y como una obra teatral la colocaron cerca del cadáver del príncipe. Jon fingió afligirse una vez más, con sus lágrimas bien dosificadas, mientras una mano ocultaba su victoriosa sonrisa. El funeral de Muón fue llevado a cabo con toda la solemnidad protocolaria. Rostros tristes, silencios forzados, nobles fingiendo pesar y cortesanos murmurando sus hipócritas respetos. Pero justo cuando todo parecía ir según el guión, un alboroto estalló entre la multitud. Jon frunció el ceño irritado. ¿Qué clase de ofensa es esta?, espetó mientras el maestro imperial, el anciano Taeza, se abría paso entre los presentes con un rollo en las manos. Vengo a anunciar un decreto del difunto emperador, uno prioritario sobre cualquier mandato posterior, dijo con firmeza. ¿Del emperador que murió hace 10 años? ¿De qué estás hablando? Jon lo miró con desdén. Este decreto fue emitido antes de que usted ascendiera al trono, respondió Taeza sin alterarse. Así que incluso usted está obligado a cumplirlo. El silencio cayó de golpe, todos contenían la respiración. El anciano desenrolló el pergamino y comenzó a leer con voz firme.
Si mi hijo mayor regresa vivo del campo de batalla, se alzará al puesto más alto y ascenderá al trono. El rostro de Jun se tensó. Por un segundo pareció no entender, pero luego se rió con una mezcla de desprecio y burla. ¡Ja! ¿Y qué puedes hacer con eso? El hijo mayor del emperador está muerto. Pero justo cuando su burla llenó el aire, una voz lo cortó de raíz, una voz clara, firme, que hizo que todos palidecieran como si hubieran visto un fantasma. ¿Quién ha muerto, hermano? Muón, como si la muerte hubiera sido solo una pausa, estaba de pie y lleno de vida. Pero ¿cómo fue posible este suceso? ¿Cómo sobrevivió Muón? No fue un milagro. Todo fue parte de su estrategia. Verán, todo comenzó días atrás, en el coto de casa. Muón, sabiendo exactamente lo que venía, esperó pacientemente la emboscada. La jauría de lobos llegó con una sincronía demasiado perfecta para ser simple instinto salvaje. No eran bestias comunes, eran armas que alguien había entrenado para un objetivo claro, matarlo a él, y no tuvo que ser adivino para saber quién estaba detrás. Hermano, si vas a matarme, ¿podrías al menos hacerlo tú mismo? Pensó con ironía, pero pese a eso, Muón tomó una decisión peligrosa: dejarse herir y fingir su muerte. Por supuesto, antes de eso confió su última carta a alguien más. Protege a Solja hasta que despierte en 3 días, le dijo a Jon Seok. Y así, la noche en que Seolja se acercó al cuerpo malherido de Muón, lejos de seguir las órdenes del emperador, eligió su amor. No pudo matarlo, porque en su interior aún lo amaba más de lo que temía el imperio. Y en lugar de cumplir con la traición, se volvió contra ella. Tomó la daga y la clavó en su propia muñeca, dejando que su sangre se deslizara hasta los labios de Muón. Él ya había apostado todo por ese momento y apostó a que ella lo elegiría, y lo hizo. Cuando su respiración se normalizó, Solja sollozó y lo besó, y sabiendo que él viviría, huyó. Por el bien de su hijo y por el amor que no pudo traicionar, ella ni siquiera tenía un plan. Solo sabía que pronto el imperio la convertiría en la villana. Y ahora, frente a toda la corte imperial, Muón se alzó, vivo, palpitante, pero no imposible. El lugar entero se inclinó, primero en susurros y luego en silencio. Taesa se acercó a Muón y le ofreció el decreto en mano. El eco de las palabras recorrió el suelo como fuego, y uno por uno los nobles comenzaron a inclinarse, algunos con devoción, otros por miedo y otros por conveniencia, y Jon simplemente explotó. ¡No! ¡Soy el verdadero emperador! ¡Todo es una trampa! ¡Él es el príncipe maldito! ¡Ese decreto no vale nada! Los murmullos se detuvieron en seco. La maldición. Todos conocían esa leyenda, el príncipe maldito que llevaría al imperio a su ruina si alguna vez tomaba el trono, pero Muón sonrió despacio y sin prisa, habiendo evaluado cada momento por 10 años. Tuve que poner fin a la larga maldición, hermano, frente a una guerra de 10 años donde ofrecí sacrificios al cielo. Taesa intervino entonces. La maldición había sido levantada porque el príncipe había conocido a la mujer celestial y las estrellas lo habían liberado. Jon enmudeció, su rostro se desfiguró porque fue él mismo quien le ofreció a Solja a su hermano, y fue ella quien rompió la maldición. Entonces comenzó a reír, una carcajada frenética sin alma como la de un loco perdido. ¡Ja! Entonces la encontraré y la mataré. Si esa mujer vive, él subirá al trono. Pero si ella muere, su destino se romperá. Todos se quedaron congelados, nadie se movió. El emperador loco gritaba su amenaza sin pudor, exponiendo por completo lo que realmente era. Muón desenvainó su espada sin prisa, la sostuvo con firmeza y su voz fue clara como el filo. Entonces me desharé de esta preocupación. Y sin más, bajó la espada y le cortó la cara a su hermano. Mitad rostro, mitad orgullo, una mitad marcada. Jon gritó de dolor, de rabia y de humillación. ¡Guardias! ¡Encarcelen a ese traidor! Pero nadie se movió y al ver esto, Jon huyó como el perro cobarde que era. Completamente acorralado como un perro que teme, Jon ladró sin parar. ¡No puedes hacer esto! ¡Soy tu hermano, el verdadero emperador! Ese decreto es falso. Muón sonrió desde arriba, viendo cómo su hermano se retorcía. Por supuesto que es falso, pero ¿a quién le importa? Confesó. Todo fue parte del plan, un plan que requirió sacrificio, riesgo, paciencia y sobre todo,
fe, porque Muon sabía que si simplemente aparecía con un decreto antiguo y proclamaba su derecho al trono, nadie lo seguiría. El imperio llevaba 10 años bajo el puño de su hermano, los nobles estaban comprados, los generales divididos, el pueblo dormido, y si algo le había enseñado la guerra es que no basta con tener la razón, hay que tener el momento adecuado. Así que decidió morir, o más bien hacerles creer a todos que ya estaba muerto. ¿Por qué? Porque un hombre que ha muerto y regresa deja de ser un simple príncipe, se convierte en un mito, en una leyenda viviente. Muon sabía que su hermano lo mataría tarde o temprano, entonces ¿por qué no elegir el cuándo? ¿Por qué no usar esa muerte en su contra? Así que sí, se dejó herir por los lobos, fingió su caída y confió en lo más incierto de todo, el corazón de una mujer. En realidad fue un salto de fe. Sea que Solja lo eligiera o decidiera matarlo, él aceptaría cualquier cosa de ella. También sabía que su sangre podía salvarlo y sabía que si ella lo elegía, entonces el cielo mismo también lo haría. Con su muerte fingida permitió que su hermano se hundiera solo, sin que nadie pudiera salvarlo. Permitió que todos vieran su locura sin excusas. Permitió que el imperio mismo se diera cuenta de quién era el verdadero usurpador. Solo así, cuando él regresara, no lo verían como un rival, sino como un redentor. Y ahora, con el decreto en mano, el imperio rindiéndose a sus pies y su propio gemelo cayendo víctima de la misma jauría que una vez envió para asesinarlo, su jugada maestra había terminado. No fue una hazaña de fuerza, fue una guerra ganada con paciencia, cálculo y silencio. Y el príncipe maldito se convirtió en el emperador elegido. Campos de flores amarillas se extendían hasta donde se alzaba la vista, y las mariposas danzaban en el aire. Era el mismo paisaje que Solja había soñado tantas veces, solo que esta vez no estaba dormida. Habían pasado 6 meses desde su huida. Su vientre, ya notablemente abultado, era la prueba silenciosa de un amor que había sobrevivido al fuego cruzado de la política, la traición y la muerte. Gracias al general Jeon-seok, tanto Solja como Un-jeong habían logrado escapar con vida. Aquella noche, mientras huía bajo la sombra del bosque, un asesino del emperador estuvo a punto de interceptarlas, pero la flecha del general llegó antes que el filo del enemigo. Desde entonces la vida se había vuelto más tranquila. Por supuesto, había días en los que pensaba en Muon y lo extrañaba profundamente. ¿La habría olvidado? ¿La habría reemplazado? Esas eran preguntas que nacían en su pecho y se trepaban hasta la garganta como un nudo, pero nunca las dejaba florecer del todo. La arrancaba de raíz con una sola idea. Él estaba vivo y con eso bastaba. Sin embargo, justo cuando Un-jeong sugirió volver a casa, Solja se quedó congelada en su lugar. Cerca del arroyo, el sonido de cascos y pasos rompió el aire. Una pequeña delegación imperial se acercaba lenta, casi solemne, pero no fue el estandarte lo que le quitó el aliento ni el séquito de soldados con armaduras relucientes. Fue él, liderando la expedición, montado con la misma elegancia calculada que usaba para sostener una espada o una mentira. Estaba el nuevo emperador Muon. Sí, el sueño se había hecho realidad. Siete años después. Un-jeong alzó la cabeza sobresaltada por el grito de su nombre a lo lejos. Entrecerró los ojos por el sol y al ver de quién se trataba, no pudo evitar sonreír. Era el señor Song, el guardabosques que solía traerles carne cuando vivían en el coto de casa. ¿Quién iba a decir que aquel hombre rudo de pocas palabras y olor persistente a pino terminaría siendo su esposo? Sí, se habían casado, algo que ni siquiera en sus delirios más románticos de juventud se le habría ocurrido. Y sin embargo, allí estaba, felizmente unida a un hombre que, aunque sabía que ella no podía tener hijos, jamás lo consideró un problema. Eres la mujer que más amo en este mundo, le repetía a menudo con una pasión tan inesperada como desbordante. A veces Un-jeong aún se sorprendía de su entusiasmo, otras simplemente reía y pensaba, ¿quién lo diría? ¿A esta edad con mariposas en la panza? Pero fue justo en medio de ese pensamiento que los guardias reales comenzaron a abrir paso entre la multitud. La delegación imperial se aproximaba y la gente, como si esperara ese momento, se alineó con emoción a ambos lados del camino. La carroza imperial elegante, elevada y cargada con la solemnidad de siglos de historia se movía lentamente entre vítores. ¡Viva el emperador Muon! ¡Viva la emperatriz Solja! Y por supuesto, larga vida a la princesa Yurin. Sí,
la primera princesa de Taiseo. Después de generaciones de príncipes herederos, el linaje dio un giro inesperado y necesario. Para alivio de muchos, la maldición se había roto. Y aunque Yurin tenía el rostro dulce de su madre, lo cierto es que su carácter era otra historia. Esa obstinación, esa determinación en la mirada, no había duda. Era una reverenda hija de su padre. Muon, por su parte, había sido fiel a su palabra. Un solo amor. Había anulado el salón de concubinas ni pasiones secundarias. Solo Solja, su esposa. Y cuando el emperador lo dijo en público, dejó el consejo sin palabras y a los poetas con inspiración para toda una década. ¿Y qué pasó con el resto? Bueno, el general Yonseok se convirtió en ministro de Defensa del Interior y mano derecha del emperador. Irónicamente, más cómodo entre los pergaminos de estrategia que en las trincheras. Y su hermano menor, el joven Ho-jung, se convirtió en el maestro más joven del imperio. Y así fue como esta historia, que comenzó marcada por el peso de una maldición, con traiciones y sangre derramada, encontró al fin su redención. El dolor se quedó atrás, y aquella joven que alguna vez fue símbolo de tragedia, hoy caminaba con la frente en alto, dejando tras de sí solo risas y flores, porque al final, contra todo pronóstico, el amor triunfó. Fin. Si el video te gustó, apreciaríamos dos cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video. Hola, hola. Antes de despedirnos, quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.